trabajo. Para el día de hoy estamos preparando en nuestro tema 4 lo que son peligros y riesgos. Vamos a hablar acerca de la matriz hiper, vamos a hablar de la matriz hiper C y voy a indicarles más o menos cómo hacer adecuadamente la identificación de los peligros y sobre todo, importantísimo, la evaluación de riesgos para poder que ustedes puedan implementar sus distintas actividades que tienen cada uno entre sus sedes. Ya les he compartido con Félix información importante que les puede servir. Entonces vamos iniciando, ¿bien? En primer lugar, una pequeña introducción. Hasta este momento, la semana anterior, las 3 clases anteriores, hemos visto un poco lo que es la seguridad, hemos hablado de cómo se organiza el sistema, las responsabilidades, el tema del comité, la política y los objetivos que no nos debe faltar, y también hablábamos acerca de contar con un reglamento. Dejamos varios puntos que todavía estaban pendientes para terminar con la fase de planificación, ¿no? Y justamente uno de estos puntos es la correcta identificación de peligros y riesgos. Adicionalmente, me gustaría hablarte de un tema que también no hemos podido tocar muy a detalle, que es acerca de la línea base. La línea base es, por ejemplo, la evaluación inicial, el diagnóstico del estado de la seguridad y salud en el trabajo en la respectiva empresa, y esta línea base nos va a servir para poder planificar y aplicar adecuadamente el sistema y como referencia para poder aplicar la mejora continua. Esta línea base tiene que estar documentada, es la base para la toma de decisiones en el sistema de gestión de seguridad y es una referencia justamente, como te decía, para evaluar la mejora continua. Esta línea base suelen pedirla bastante, es como el punto inicial de tu sistema. O sea, tú puedes decir, ¿cómo inició mi sistema? O sea, ¿en qué momento inició? Nosotros, por ejemplo, hemos iniciado de una vez, empezando directamente con comité, viendo el tema de los objetivos y de la política, y hasta ese momento hemos ido haciendo algunas implementaciones. La línea base es justamente casi como un cuestionario, hay diferentes formas de verlo, ya te voy a compartir también un formato que está aprobado por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo, en el cual te indica, ¿no?, cuál es la estructura que debe tener un diagnóstico de línea base. Es básicamente como un checklist donde van a revisar todos los puntos de la ley. Podría resultar de repente un poco contradictorio porque la línea base lo que busca es la implementación de un sistema de gestión de seguridad antes de considerar que ya tienes implementado un sistema. Entonces, en esta línea base lo que se va a revisar justamente es que se tenga el compromiso con la seguridad, ¿no? Que se haya establecido una política, que hayan establecido el liderazgo, la forma de organizar el sistema, las competencias para poder formar parte del sistema, que cuenten con un plan y programa, que estén los objetivos, las responsabilidades, que se hayan dictado las capacitaciones, recuerda que son 4 mínimo al año, las medidas preventivas, que tengas la respuesta ante emergencias, que estés controlando también, así como controlas la seguridad en tus trabajadores, que las controles también en los contratistas, sino que prestan servicio a tu empresa, los medios para consulta y participación de los trabajadores en el tema de seguridad, los requisitos legales que estén correctamente identificados y se estén aplicando, los servicios de salud, y que se esté haciendo la identificación de los accidentes y el registro de las estadísticas y de accidentes, los registros generales que debe contar con el tema de seguridad. Entonces, se hace una revisión completa en base a la ley. Tú podrías preguntarte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer esta línea base y hacer una auditoría, ¿no? Es casi como una auditoría. Es parecido, tiene sus similitudes. De hecho, por ejemplo, la línea base, si la hiciste bien al inicio, puedes volver a hacerla más adelante. Eso ayuda a fortalecer mucho más el sistema. Pero la línea base es una evaluación inicial de seguridad, ¿ok? Esta generalmente se hace antes de que implementes ya tus acciones, antes de que ya tu sistema de gestión esté completamente consolidado. Eso es como un diagnóstico inicial y además sirve como punto de referencia para que pueda iniciar tu sistema. Ingeniero, entonces, ¿por qué no hemos visto primero esto antes que el resto de temas que ya hemos visto? En realidad yo preferí dejarlo esto para después porque igual en la línea base te lo van a preguntar, ¿no? Entonces, la lógica es esta. Se supone que antes de iniciar tu sistema de gestión, tú ya debes haber implementado algunas acciones. Entonces, porque la línea base igual te va a revisar qué acciones ya implementaste, ¿no? Por lo menos mínimo los EPPs tus trabajadores deben tener. Entonces, se acostumbra a hacer este estudio inicial, parecido a una auditoría, para ver qué cosas ya has implementado. Yo, en las clases anteriores, he tratado de darte algunos alcances de algunos puntos obligatorios e iniciales que sí o sí debería contar su sistema de seguridad, que son a veces un poco más trabajosos para ver o complicados de ver,
que poder establecer adecuadamente un plan o implementar un EPP a un trabajador. Por eso preferí iniciar con la parte de la organización antes de poder llegar a lo que es peligros y riesgos. Ahora, la auditoría, como te decía, similar a la línea de base, te revisa en base a los compromisos de la ley, pero esta ya revisa el sistema que ya implementaste. O sea, para la línea base tú no tienes sistema. ¿Cómo gestionas la seguridad antes de tener tu sistema? La auditoría es un registro obligatorio también, pero esta ya evalúa el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y además evalúa el cumplimiento de las medidas que ya implementaste. En línea base consideras que no hay sistema y en auditoría ya consideraste que sí tienes un sistema y cómo está trabajando, si realmente funciona o tiene algo que tiene que ajustar. Eso es para la parte introductoria. Ahora vamos a hablar acerca de la matriz y per se. Este tema es importantísimo. Quiero que prestes bastante atención porque el día de hoy me gustaría que salgas ya todo un experto en lo que es la identificación de peligros y riesgos. ¿Bien? ¿Qué es la matriz y per se? La matriz y per se es un documento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el que consignamos la actividad operativa, los controles que ya existen, el resultado de la evaluación de este riesgo y, de ser necesario o recomendado, yo siempre te lo recomiendo, una reevaluación del riesgo en caso que sea no aceptable y que te va a dar como resultado implementación de medidas de control respectivas, ¿de acuerdo? Este es más o menos un esquema de cómo deberías tener tu matriz y per se. Tienes que identificar adecuadamente tus niveles de riesgo, niveles para probabilidad, jerarquía de controles. Ingeniero, hay mucho tema aquí. Sí, efectivamente, cuando yo toco este tema de matriz hiper, por ejemplo, personal operativo, ellos saben que tienen un hiper, por ejemplo, ¿no? Preguntas, ¿tienes un hiper? Ah, sí, sí tengo. El ingeniero de seguridad lo ve. Y entonces, a veces se da ese tema de que la gente sabe por lo menos que hay un hiper, pero muchas veces no saben cómo interpretarlo, no saben cómo manejarlo. En el caso de nosotros, como te digo, en la empresa donde yo estoy, manejamos matriz hiper, matriz de gestión ambiental, porque tenemos servicio ambiental, y aparte hay que manejar una matriz de riesgos de proceso para identificación de riesgos de soborno. O sea, son 3 matrices, imagínate. Con 3 matrices, el personal supervisor se complica mucho, imagínate el personal de campo. Entonces, la idea de poder establecer adecuadamente una matriz hiper, si bien tiene que ser un poco lo más sencilla posible para que tu personal lo entienda, también tienes que asegurar y garantizar que se le den las capacitaciones apropiadas para que ellos entiendan lo que es la matriz hiper, ¿no? Que sean breves, concisas, pero que la información quede bastante clara. Tenemos que asegurarnos de eso, ¿bien? Para hablar de matriz hiper hay que hablar de 2 conceptos fundamentales para esta matriz. Uno es el peligro y el otro es el riesgo. En algunas oportunidades he visto que muchos confunden estos 2 términos, ¿no? Consideran que son lo mismo, que uno reemplaza al otro, o no se tiene muy claro cuáles son los límites de uno y del otro, ¿bien? Entonces, ¿cuál es su definición? El peligro, según la ISO 45001, una de sus definiciones que le da, la ISO de seguridad, nos dice que es una fuente con un potencial para causar daños y o deterioro a la salud. Fuente con potencial para causar daños y o deterioro a la salud. El reglamento de la ley 29183 la define de una forma similar. Nos dice que es la situación o característica intrínseca de algo que te puede ocasionar daño a las personas, a los equipos, los procesos o al ambiente, ¿no? La estructura en general. Mientras que el riesgo, para la ISO 45001, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad de este daño o deterioro a la salud que puede causar el evento o exposición. También nos dice que el reglamento de la ley 2983 nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Adicionalmente, el reglamento de la ley nos define riesgo laboral y nos dice que es la probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo cause una enfermedad o una lesión. Cuando yo traigo estas definiciones a mi personal de campo, por ejemplo, ellos prácticamente o no lo ven o no lo entienden o simplemente ya me perdieron con la primera definición. Entonces, lo que hacemos en ese caso es poder establecer definiciones más sencillas que ellas puedan entender. Todo este texto vamos a convertirlo en algo que ellos puedan entender, ¿bien? Entonces, te voy a traer la definición de peligros y riesgos en base a un ejemplo. Vamos a tomar en cuenta que tenemos a una persona realizando algún tipo de trabajo, puede ser un trabajo, pues, no sé, digamos un trabajo rutinario, cotidiano. Digamos, esta persona que está haciendo lo que parece ser un trabajo en altura,
está haciendo el uso de una escalera, está usando maquinaria, puede estar haciendo trabajo de carpintería de repente. Supongamos que es un vecino de la zona y que alguien lo contrató para que haga su trabajo normal, ¿no? Como pueden ver, el señor no maneja ningún uniforme, no maneja ningún equipo, su gorrita por el sol, sus lentes por ahí, pero nada más, ¿no? Nada más que le pueda prestar las condiciones de seguridad apropiadas. Ahora, en teoría, yo te podría decir, por ejemplo, que un señor que realiza este tipo de actividad así, de esa forma, indudablemente me va a terminar así, un trabajador accidentado, ¿no? Es más, yo podría incluso extremarme un poco, extremarme mucho, irme al extremo y decir que toda persona que realiza trabajo en altura indiscutiblemente me va a terminar así, accidentado. Yo asociaré directamente que trabajo en altura igual accidente del trabajador. Si yo lo tomara de esa manera, significaría que nadie por ley debería hacer trabajo en altura, si siempre va a terminar accidentado. Pero es que aquí nos falta un concepto intermedio. ¿Cómo es que una persona pasa de trabajo en altura a accidente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que esta persona pasa de un trabajo en altura al que vamos a denominar que es un peligro, trabajo en altura es un peligro, a esta consecuencia, a esta lesión, o como le gusta llamarlo a algunos, a esta pérdida? ¿Cómo pasamos de peligro a la consecuencia? ¿Qué pasó en intermedio? ¿Qué debería haber ocurrido para yo decir que mi trabajador que estaba haciendo su actividad normal, como siempre la hace, va a terminar accidentado? Y a ese punto intermedio, que por ejemplo en este caso es que lo que ha ocurrido obviamente es que este señor ha tenido que caerse de su escalera, a esta condición le vamos a denominar riesgo. El riesgo es como un evento probabilístico, por así decirlo, como que te puede ocurrir, como que puede que no. Si una persona está haciendo trabajo en altura, no significa que definitivamente se va a caer. Si no toma las medidas de precaución, siquiera, ¿no? De precaución mínima apropiadas, sí hay más chance, por la forma trivial de decirlo, hay más chance, hay más probabilidad, hay más riesgo de que se caiga. Pero si es una persona que está haciendo trabajo en altura y sí se cuida, es menos probable, menos riesgoso de que se vaya a caer. Entonces, hablar de riesgo es hablar de probabilidad, es hablar de que un evento puede ocurrirte como que puede que no. Y la idea justamente de la seguridad es reducir esa probabilidad, hacer todo el esfuerzo posible para que esto te ocurra en lo más mínimo. Entonces, el peligro es todo aquello que está presente en la actividad. Toda actividad tiene inherentemente sus propios peligros. El peligro va asociado directamente a la actividad. ¿Podemos eliminar los peligros? Sí, podemos eliminarlos, pues no haciendo la actividad, ¿no? Y el riesgo es algo que nunca vamos a eliminar porque va asociada a estos peligros, el peligro a la actividad y el riesgo a los peligros, y tampoco los podemos eliminar por completo, pero sí podemos reducir la probabilidad de que nos ocurran, justamente para tratar de evitar que ocurran estas consecuencias. Lo que queremos es evitar las consecuencias, ¿bien? Ahora, el riesgo no solamente maneja este tema de la probabilidad de que me ocurra o que no. Este riesgo también maneja otro aspecto importante, que es muy importante para el tema de seguridad. Vamos a tomar el mismo ejemplo, trabajo en altura, pero esta vez va a ser un trabajador, por ejemplo, como pueden ver aquí, que está correctamente equipado, tiene su uniforme completo, maneja su calzado de seguridad, está usando una escalera que ha sido verificada, que ha sido inspeccionada, tiene su doble soga, está bien sujeta, y aparte este señor usa todos sus implementos correctamente, usa su casco, usa sus guantes, usa su arnés de seguridad completo de 5 piezas, con el sistema anticaída bien sujeto por encima de la cabeza para evitar los accidentes. Entonces, esta persona está completamente equipada. Así como está, es muy poco probable de que se vaya a caer. No digo que es imposible que se caiga, porque como te decía, el riesgo siempre está presente. Entonces, es poco probable que esta persona se caiga, pero vamos a suponer que, no sé, un descuido, algo le pasó, pisó mal, se resbaló y se cayó. Esta persona que también se ha caído, igual que nuestro señor de acá arriba, ¿creen que termine así, de esta manera, accidentado de esa forma? ¿Qué opinan ustedes? ¿Acabará así, de la misma manera? Lo que pasa es que todos los accidentes no son iguales, ingeniero. Claro, Claro que no correcto. va a caer igual. Correcto. Entonces, pero vamos a tomar en cuenta, como les decía, Pero que no este va a señor, terminar así porque él está bien protegido. No va a claro, terminar.
Sí, porque con mayores consecuencias. Ok, claro, a lo que iba es a lo siguiente. Si este señor no tiene ninguna medida de control, no usa ningún EPP, no usa ningún sistema de detención de caída, si es que tiene el riesgo de caerse, obviamente va a terminar hasta el fondo, ¿no? Hasta el piso va a quedar y va a quedar completamente lesionado con consecuencias severas. Pero si tenemos un trabajador que usa todos sus implementos, que tiene un sistema de detención de caída y sufre lastimosamente el riesgo de caerse, no va a terminar así. ¿Cómo va a terminar? Suspendido, porque tiene un sistema de detención de caída. Ahora, no significa, ojo, no significa que porque esté suspendido ya se salvó, porque los que habrán llevado algún curso de trabajo en altura conocerán que una persona que está suspendida por una caída, máximo en 10 minutos ya empieza a experimentar lo que es la acumulación de la sangre, la falta de oxígeno, se puede terminar muriendo. Entonces, pero lo que sí ocurre es que da una oportunidad para que esta persona que ha sufrido el riesgo de la caída se le pueda prestar el auxilio y pueda evitarse la pérdida humana o unas lesiones muy severas. Entonces, para eso justamente es que la seguridad trabaja en esos dos frentes. La evaluación y el control de riesgos trabajan en esos dos frentes. Evitar que nos ocurra el accidente, reducir la probabilidad de que el accidente se materialice y así también, suponiendo que el accidente ocurra, reducir el nivel de impacto, la severidad, las consecuencias que le van a pasar a ese trabajador. Es por eso que trabajamos tanto en medidas preventivas como en equipamiento de protección personal o equipamiento de protección colectiva, porque justamente lo que se busca es trabajar en ambos, que no te ocurra lo mínimo que te ocurra, lo más mínimo, y si es que te llega a ocurrir, que te lastimes lo menos posible. No queremos una lesión muy severa contigo. Entonces, justamente para eso es que se realiza. A eso más o menos vamos con lo que es peligro y riesgo. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a las características propias que tiene un proceso, una actividad que puede causarle daño al individuo. El peligro está directamente asociado con la actividad. Y el riesgo viene a ser la combinación de la probabilidad de que ocurra con la severidad o la gravedad de las consecuencias. Matemáticamente hablando, lo podemos definir de esta forma. Combinamos probabilidad con severidad y así obtenemos el nivel de riesgo. Esta formulita es muy importante porque la vamos a tomar justamente para la evaluación de los peligros y riesgos en la matriz IPERSE. ¿Bien? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos acerca de peligros y riesgos, ¿no? Tenemos una persona haciendo trabajo de soldadura. ¿A qué riesgo se podría haber expuesto? Por ejemplo, podría haber, si no está usando su careta de protección, podría verse expuesto a que le ocurran daños en la vista, por ejemplo. Puede generar daños en su visión, puede quemarse las retinas, puede tener lesiones. Bien, entonces, si tenemos a un trabajador haciendo actividades de limpieza en la vía pública, sí, en las pistas, por ejemplo, ¿a qué riesgo se podría haber expuesto? ¿Quién me dice? Puede atropellarlo un carro. Correcto, puede haber el riesgo de que un camión, un auto no lo vea, lo atropelle, ¿no? Dependerá también de muchos factores, el tránsito en la ruta, la hora, de repente por la noche no lo vio, las condiciones del chofer, por ejemplo, entonces todo eso puede ocurrir. Y en el punto de vista de oficina, una actividad tan cotidiana como es el uso de un equipo de cómputo, el uso de una laptop, si no se toman las debidas medidas ergonómicas, ¿qué podría ocurrir? Mucha gente le gusta beber líquidos en las computadoras. Sí, también, eso es correcto. Eso también puede ocasionar accidentes. Enfermedad en la columna. Ok, enfermedad de la columna, a veces también por el uso, por la mala posición de las manos puede desarrollar túnel carpal también. Entonces, esa es la forma de cómo asociar los peligros y los riesgos, ¿de acuerdo? No significa que toda persona que me haga labores en taller definitivamente va a tener una enfermedad severa al corto plazo. Significa que si no tomo las medidas de control, puede terminar así. No significa que todo trabajador de limpieza haciendo en la calle siempre se le va a atropellar. Significa que puede darse el caso de que le ocurra un accidente. De la misma manera, no significa que todos los que usamos laptop indudablemente nos vamos a enfermar de túnel carpal. No, si no tomamos las medidas de control apropiadas, no hacemos pausas activas, no nos ejercitamos, no tenemos un ambiente
con mobiliario ergonómico para poder hacer las actividades, sí nos podremos enfermar. Entonces, a eso va lo que es el tema del riesgo. Bien, ahora, vamos a ver aquí en esta imagen, tenemos, por ejemplo, las labores, unas actividades operativas normales, y aquí vamos a encontrar diferentes peligros y riesgos. ¿Quién se anima a identificar algunos? Tenemos diferentes, ¿ah? Diferentes Que peligros no y tiene riesgos. baranda las escaleras. Correcto, muy bien. No hay barandas en las escaleras aquí. Bien, ¿qué más? Hay escaleras obstruyendo el paso, donde no pueden estar, o sea, mal ubicadas. Ok, mal ubicadas. También noten que esta escalera está en mal estado. Si alguien la usa, se puede accidentar. ¿Qué más? Los trabajadores no están con sus EPPs, no están con sus cascos. Ok, muy bien. Hay muchos trabajadores que no están usando un casco. Las tablas con clavos. La Y tabla hay con clavo. otro trabajador con sobrecarga. No está también protegiendo su columna. Mira la posición en que está. Muy bien, correcto. Entonces sí, aquí tenemos varios peligros y riesgos. Aquí tenemos uno, por ejemplo, a un trabajador que está siendo transportado en otro en el carrito, en un cargador, por ejemplo. Es una condición insegura, también es un acto temerario que están realizando, no debería hacerse. Tenemos aquí al señor que está realizando el levantamiento de este cilindro, que podemos de repente asumir de que es muy pesado y que está en mala posición para hacer la carga. Tenemos a este señor que está completamente despistado, mirando a otro lado, y cuando pise aquí la escalera podría caerse y podría accidentarse, miren, algo tan sencillo como eso. Aquí la escalera en mal estado, que no debería estar aquí, debería estar etiquetada de cierta manera, identificada como que es una escalera que está para desuso o simplemente desecharla apropiadamente. Aquí la falta de baranda en la escalera, y aparte noten que cae una botellita que no debería estar ahí tampoco, puede ocasionar un accidente. Caída de objetos en altura, un accidente, dependiendo la altura, pues puede generar un accidente severo. Yo conocí a un compañero supervisor que desde un poste de 9 metros le cayó un alicate al hombro y se fracturó. Imagínate, un alicate le cayó desde un poste de 9 metros hacia abajo. Cayó, no se dio cuenta, le cayó al hombro, a la cabeza no, porque tenía el casco, le cayó al hombro y fracturó. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Aquí, como pueden ver también, el tema del clavo, pues está ahí expuesto. Si no tienen calzado de seguridad, van a tener una lesión severa, gravísima, y por experiencia les digo que duele bastante. Aquí un señor que también está haciendo la carga, también podemos considerar a este, y como pueden ver, la carga le obstruye la vista, entonces ahí no puede ver exactamente hacia dónde va y puede ocasionar un accidente. También aquí el señor que está haciendo mal, llevando la carga, y como pueden ver aquí, no está bien la rampa, puede ocasionar un accidente. Y aquí obviamente mal apiladas las cajas y pueden caerse y también aplastar a la persona. Bien. También, si no lo habían considerado, aquí hay dos personas que están conversando, que no se queda muy claro si es que son trabajadores también, no se ve si están bien identificados, o son personal tercero, ¿no? Lo cual yo considero ahí dos peligros. En primer lugar, que tienes trabajadores prácticamente no concentrados en la actividad, cual es gravísimo porque puede generar un accidente. Si no estás atento a la actividad, te puedes accidentar. Y lo segundo es que no hay una correcta delimitación de las actividades, que está entrando a cualquier persona, y si es un tercero que obviamente no conoce las actividades, también se puede accidentar, puede generar un daño a terceros, ¿no? Es lo que menos queremos que nos ocurra. Y aquí podemos ver una mancha de aceite que está por ahí regada, puede ocasionar también que una persona se vaya a accidentar. ¿Bien? Ingeniero, yo no hago mucho trabajo de campo, yo más voy a una oficina. En oficina no vemos este tipo de cosas generalmente a menudo. No hay problema. No hay problema porque también tenemos aquí una imagen en oficina y también ponemos algunos peligros y riesgos que podemos identificar, ¿no? A ver, yo empiezo con alguno. Tenemos acá nuevamente un señor que está levantando una carga en muy mala posición, y cuando se levante aquí, efectivamente se va a dar un buen golpe en la cabeza, ojalá que no sea con las esquinas. ¿Qué otros tipos de peligros podemos encontrar en oficina? El señor que se encuentra montado en una silla agarrando unos libros. Correcto, muy bien. Acá tenemos al señor que está en muy mala posición, si es una silla con ruedas. Esta silla se desliza y se va a dar un buen golpe. Ojalá que no sea un golpe muy severo.
¿Quién más? El mismo error de la ventana está donde están los cajones, el señor está inclinado. Correcto, el mismo error está ahí, toma la posición para hacer la carga. El señor que está en la computadora, que tiene una hervidora, creo ahí, una taza de té. ¿El de acá? Sí, correcto, también. Es muy común, ¿no? Ver que alguno trae su taza de café, su gaseosa, su bebida, sus alimentos, ¿no? Algún refrigerio cerca al punto de trabajo. El tacho de basura que está tirado. También es una condición insegura. ¿Qué más? El señor que se encuentra, no sé si es una ventana, entra luz, Ok, correcto. el computador que está allí. Sí, correcto. Necesita acá una persiana, algo. Muy bien, veo que sí están atentos. En primer lugar, tenemos aquí el tema de sobrevoltaje. Hay demasiados equipos conectados. Esto puede ocasionar un accidente, puede ocasionar un incendio en caso de un cortocircuito. Un derrame hay ahí de pintura, parece algo así también al otro lado de la pintura. Ajá, Bien, hay un derrame. correcto. Aquí nuevamente, como decía en el tema del señor, Los acá escritorios están desordenados. los escritorios ordenados también. Es algo muy común, ¿no? De ver en oficina, de encontrar un montón de papeles arrumados, lo que sea. La mala posición para sentarse también, el tema del derrame aquí. Acá el tema del sol, y aquí podríamos considerar también a la persona que tiene sobrecarga de trabajo, tienen que eso se le considera un riesgo psicosocial, puedes estresar de más el trabajador, puedes afectarlo. El tema de poner los alimentos, bebidas cerca de los equipos computadores. Aquí el tema de un extintor, como pueden ver, que han colocado un extintor, pero ¿lo va a alcanzar quién? Imagínate, si fuera una persona bajita, un conector de incendio, no lo va a alcanzar, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado. No ¿Dónde está está? respetando la demarcación ni nada porque abajo hay unas cosas, ¿no? Sí, también, correctamente. También está una persona que está agachada y recogiendo papeles y se puede levantar y chocar en Sí, el locker que está abierto. correcto, muy bien. Entonces, como pueden ver en oficinas, así, haciendo una inspección exhaustiva, podemos encontrar diferentes peligros y riesgos, ¿no? Notemos dos tipos de factores que podemos encontrar. Uno son los actos subestándares y otras las condiciones subestándares. Aunque para mí, particularmente, yo considero que todo viene desde un acto, pero, o sea, lo diferenciamos de esa manera, actos y condiciones. ¿Qué es un acto? Un acto es cuando una persona realiza mal una actividad, realiza una acción temeraria, comete una imprudencia, se confía y por eso llega a ocurrir un accidente. Eso se le considera un acto subestándar, alguna omisión que una persona hizo. Mientras que una condición subestándar viene a ser algo que está presente ya en el entorno de trabajo, en el ambiente de trabajo, tipo la ventana abierta, tipo el café que está aquí, tipo el derrame que ocurrió acá, tipo el extintor que está mal puesto. No se entiende que no depende de la persona, sino que estuvo ahí. Sin embargo, como te digo, particularmente, se me da muy poco el caso porque yo entiendo que esta condición es producto también de un acto. O sea, ¿quién puso el extintor acá? No se puso solo, ¿no? Lo puso una persona, alguien tuvo que haberlo puesto mal. El tema de que haya un derrame, ¿quién lo derramó y por qué no lo limpió? Entonces, o por qué al menos no avisó para que lo limpien. Entonces, también deviene de un acto. Eh, el tema de que hay una ventana abierta también, de la misma forma. ¿Quién lo hizo? Por qué no se señalizó apropiadamente? O sea, particularmente yo considero que toda condición también es proveniente de algún acto, salvo que tenga que ver con alguna condición natural del terreno, de algún lugar de trabajo, unas condiciones climáticas o geográficas. Salvo en esos casos, podríamos considerar de repente que yo consideraría que no interviene tanto la mano del hombre. Pero en este tipo de casos siempre hay que tener bastante cuidado, ¿no? Como decía un colega mío también, en lo que es seguridad, es importantísimo el tema de comunicación, hablar, ¿no? A veces uno no quiere decir las cosas, por ejemplo, uno le dice a tu compañero, oye, te vas a matar si haces eso, ¿no? Porque a veces uno no quiere, como quien dice, no me meto para que mejor tampoco él no se moleste, no se resienta, no me diga nada, pero es importante el tema de comunicación justamente para poder prevenir el tema de los peligros y los riesgos. Bien, ahora, ¿qué requisitos nos dice la ley que debe tener nuestra matriz IPERSEP? En el artículo 77, que también nos habla un poco de línea base, nos dice que la matriz IPERSEP tiene que estar por cada puesto de trabajo, tiene que haber sido elaborada en consulta con los trabajadores y sus representantes, es decir, que sea elaborado con el comité o con los sindicatos, si las hubiera, que tiene que evaluar las condiciones de trabajo previas o existentes
que tiene que identificar las características personales o el estado de salud conocido de sus trabajadores, pues es importante los exámenes médicos, que tiene que estar acorde a la legislación vigente, tiene que haber identificado los requisitos legales para cada uno de sus peligros, que tiene que evaluar los peligros y riesgos relacionados al ambiente de trabajo, que tiene que contar con controles adecuados y que tiene que considerar la vigilancia de la salud. Todo esto nos indica el reglamento de la ley en su artículo 77. Pero en diciembre de 2019, de repente alguno lo recuerda, ocurrió un accidente en cierta cadena de restaurantes, un accidente un poco, pues, no sé, a mi parecer no, me parece increíble que haya ocurrido algo así, personas haciendo trabajos de limpieza y que fallezcan, porque fallecieron de esa manera, me pareció realmente trágico. Entonces, en vista de esto, y como se hizo todo un show mediático, perdón, hizo todo un revuelo mediático, entonces, este artículo de la ley se fue reemplazado por otro, salió el decreto supremo 002-2020, en el cual nos indica, nos vuelve a reafirmar, porque ya lo había indicado antes, que la I/P/C tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año, no puede pasar de un año tu I/P/C. Si tú tienes ahorita una I/P/C que sea de la fecha 15 de agosto de 2022, así a la fecha, ahorita ya está desfasada, ya está desactualizada y estarías en un no cumplimiento. Entonces, tu matriz I/P/C no puede tener más de un año de vigencia, tienes que actualizarlo mínimo una vez al año, no puede pasarse ese año, ¿bien? También nos indica que la evaluación tiene que ser por cada puesto de trabajo, y esto es importantísimo porque he visto en algunos lugares que la evaluación de la IPER lo realizan sobre todo por actividad. Entonces, la IPER te la piden por puesto. Cuando vayan a auditarte o llegues a una fila a inspeccionar, te va a pedir por cada puesto de trabajo. Cada puesto tiene que tener asociados sus peligros y sus riesgos. Y también nos dice que tiene que estar en consulta con los trabajadores y sus representantes. Como te decía en las clases anteriores, el comité te va a tener que aprobar todo. Entonces, tu matriz IPER también lo tiene que aprobar. Bien. Adicionalmente, en este decreto supremo, que está reemplazando el artículo 77, nos indica ciertas características que debe tener el IPER, y son las siguientes: que tienes que identificar las actividades rutinarias y no rutinarias, y también las situaciones de emergencia. Ingeniero, ¿qué es eso? Vamos a hablar de eso más adelante. Tienes que verificar las condiciones de trabajo previas o existentes. Tienes que identificar los riesgos relacionados al medio ambiente de trabajo, ¿no? Los peligros locativos, como se le llaman también. Tienes que considerar los riesgos, los peligros y los riesgos para los trabajadores en situación de discapacidad, los factores de riesgo para la procreación o las mujeres gestantes, o las mujeres que son potencialmente en periodos que pueden gestar, en su edad de gestación, las que ya estén gestando y las de periodo de lactancia. Que tienes que considerar el enfoque de género y que tienes que fomentar la protección de las trabajadoras y de los adolescentes. También que tienes que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, que tienes que considerar la investigación de accidentes previas que hayan ocurrido de repente en esa misma actividad, y que tienes que considerar el tema de la vigilancia de la salud. Entonces, te da más una serie de condiciones adicionales de las que ya tenía anteriormente, y prácticamente te retira lo que es la identificación de requisitos legales en la matriz. O sea, igual tú tienes que haber identificado tus requisitos legales, pero ya no es necesario que eso esté dentro de la matriz I/P/C, ya no lo piden, ¿bien? Entonces, más o menos yo te he traído formato referencial de cómo debería ser tu matriz I/P/C, ¿bien? Entonces, tienes que realizar, como te decía, la identificación por cada puesto de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos, en este ejemplo, hemos hecho la identificación de peligros para el técnico electricista. También tenemos que identificar las actividades y sus respectivas tareas. ¿A qué me refiero con eso? O sea, una persona en un puesto de trabajo puede realizar diferentes tipos de actividades, o una sola actividad de repente, pero esa actividad está conformada por distintas tareas. Entonces, se realiza justamente la evaluación de los peligros y los riesgos por cada una de estas tareas que intervienen para poder cumplir con esta actividad. La actividad es a nivel general, pero esta actividad se desglosa en una serie de pasos o tareas para poder cumplirla en su totalidad. Entonces, a eso se refiere la identificación. También tienes que identificar las características del personal que realiza la actividad. Por ejemplo, en este caso nosotros hemos puesto, ¿no?, la persona que realiza la actividad, un hombre o una mujer. En este caso, no es que nosotros hayamos decidido así, pero es que en realidad en nuestras actividades es muy poco común, por lo menos yo nunca lo he visto en todo el tiempo que vengo trabajando,
que venga una señorita, una mujer, a pedir trabajo, por ejemplo, como técnica electricista. Al menos en donde yo estoy, hasta el momento nunca lo he visto. Sí me ha tocado cuando he ido a inspeccionar algunas actividades y me cruzo con otras empresas del sector que realizan actividades no del área de distribución, sino del área comercial, por ejemplo. Me ha tocado a algún momento ver una señorita, alguna mujer realizando labores de técnica electricista. Pero en donde yo estoy, al menos, donde hemos trabajado, no nos llegan ese tipo de solicitudes. Si nos llegara, bueno, pero nunca nos han llegado. Entonces, por eso es que en el hiper, para técnico electricista, nosotros no lo hemos considerado. También tenemos que identificar justamente si la labor lo realiza un adulto o un adolescente. En este caso, también, porque nosotros hacemos actividades de alto riesgo, muy rara vez es que le vamos a dar el trabajo en altura, por ejemplo, a un trabajador adolescente, ¿no? A ellos, los que vienen, por ejemplo, en Senati haciendo prácticas, a ellos se les hace trabajos a nivel de piso, generalmente, o si hay que hacer alguna instalación, también a nivel de suelo. No lo podemos mandar a hacer trabajos riesgosos porque, pues, es una persona que recién está empezando, recién está aprendiendo, entonces no lo mandamos así nada más, ¿no? También hay que protegerlo, hay que formarlo, porque definitivamente un técnico titulado nos sirve muchísimo, hay que formarlo, pero también hay que protegerlo, pues hay que darle las condiciones, ¿bien? Y también hay que identificar, justamente lo que te decía de ley, las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia. ¿A qué nos referimos con eso? Las actividades rutinarias son todas esas actividades que se realizan de forma periódica, frecuente, ya está establecido cuándo lo voy a hacer, ¿no? Está en condiciones controladas, porque yo ya sé cuándo voy a hacer mi actividad. No significa que rutinaria lo voy a hacer todos los días, o lo voy a hacer todas las semanas, o me va a tocar todos los meses. Significa que mantiene una periodicidad, de repente la realizo una vez al mes, pero ya es rutinario que lo voy a hacer una vez al mes, ya lo tengo establecido, ya lo tengo planificado. Entonces, como ya lo tengo planificado, obviamente para esta actividad ya debo contar con su identificación de peligros y su procedimiento de trabajo apropiado, ¿no? Para eso justamente es que se le considera que es rutinaria y está controlada. Las no rutinarias son actividades que se presentan de forma ocasional, de forma imprevista, no es que esperes realizar esa actividad o de repente nunca ha ocurrido que tengas que hacer la actividad y por eso decimos que están en condiciones no controladas. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando tenemos una actividad no rutinaria, es importante también identificar sus peligros y riesgos. Por eso se prevé a veces en el hiper poder identificar alguna no rutinaria que no esperas que ocurra, pero que podría ocurrir. Entonces, para ya tenerlo identificado. Pero suponiendo que no sea así y no tengas un hiper para este tipo de actividades, lo ideal es generar tu formato ATS, que te lo estoy dejando para el final, te estoy dejando más o menos como es el ATS. Y también las situaciones de emergencia. Estas situaciones de emergencia son todas aquellas situaciones también imprevistas que tienen consecuencias bastante severas, que afectan gravemente la integridad de las personas. Y esta situación de emergencia sí o sí va a activar un plan de contingencia. Por ejemplo, en el caso de un accidente severo, te va a activar un plan de contingencia. Generalmente, las situaciones de emergencia están asociadas a fenómenos naturales, porque no es algo rutinario, no es algo que te esperes que ocurra, puede ocurrirte de imprevisto, es una situación de emergencia y también tendría que activar tu plan de contingencia. Entonces, es importante la identificación de estas situaciones de emergencia, y esto es una auditoría reciente, más o menos me dieron mayor alcance, porque de la identificación de estas situaciones de emergencia tú vas a saber de qué tipo de fenómenos tienes que contar, o de eventos tienes que contar con tu plan de contingencia. Por ejemplo, si en tu matriz hiper identificaste como uno de los peligros, como ocurre el tema del fenómeno del niño, tendrías que considerar dentro de tu plan de contingencia el procedimiento para antes, durante y después para el fenómeno del niño. Si identificaste el tema de los sismos, antes, durante y después de los sismos. Si consideraste, se me ocurre, ¿no? Y ahorita que estamos hablando de un técnico electricista, el tema de una electrocución, un trabajador se electrocute, tienes que considerar en tu plan de contingencia el antes, durante y después. Y estos pasos que tú vayas a determinar en ese plan de contingencia, luego vas a tener que evaluarlos. ¿Y cómo los evaluamos? A través de los simulacros. Hoy día los simulacros, por ejemplo, había un simulacro multipeligro de las 3. Espero que todos hayan realizado sus actividades también. Ahora, una vez que ya hemos identificado este tipo de actividades, hay que identificar los tipos de peligro. Yo recomiendo que identifiquemos, porque recuerda que la ley te pedía que identifique todo lo que tenga que ver con físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales. Algunos le dicen tipos de riesgo, pero yo considero que se ven mejor en tema de tipos de peligro.
¿Qué tipos tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, los físico-químicos, por ejemplo, realizar trabajo de soldadura. Los mecánicos, como tienen que ver con algún tipo de maquinarias, herramientas que pueden montar, cercenar la mano del trabajador o parte del cuerpo del trabajador. Los riesgos eléctricos, ejemplo, cables eléctricos energizados en mal estado, los peligros eléctricos. Y los locativos tienen que ver con todos aquellos relacionados al ambiente de trabajo, tipo un piso en mal estado, un piso desnivelado, un terreno de desnivel, es un peligro locativo. Si tienes, por ejemplo, estás en oficina y tienes vidrios sin laminar, sin la lámina de seguridad, es un peligro locativo. Si tienes una escalera en oficina también sin barandal, es un peligro locativo, y así. Y también tenemos los peligros químicos, por ejemplo, partículas de suspensión, partículas de polvo de suspensión, peligros psicosociales, cuando hay tiempos prolongados, demasiada carga de trabajo a una persona, peligros psicosociales. Biológicos, cuando hay presencia de vectores o agentes que transmiten enfermedades, tipo insectos, el dengue, la COVID, que fue lo más reciente que hemos tenido. Los ergonómicos, que tiene que ver con posturas forzadas, movimientos repetitivos, por ejemplo. Y los físicos, que tienen que ver, por ejemplo, con vibraciones o el tema de ruido. Noten que de acá a la mano izquierda tenemos tipos de peligros que provocan accidentes, y acá a la mano derecha tenemos aquellos que pueden provocar enfermedades profesionales. Para poder identificarlos apropiadamente en el lugar de trabajo en la actividad, para eso se recomiendan los monitoreos. Contactas a una empresa que haga monitoreos ocupacionales, o si tienes algún trabajador que haya realizado ya su curso para hacer monitoreos y cuente con los equipos, también que lo pueda hacer. Entonces, ellos evalúan e identifican cuáles son las situaciones de peligro a las que se ven expuestos, ¿no? De repente el tema de vibraciones, de repente el tema de iluminación, el tema de ruido. Entonces, en base a eso es que vas a identificar también, te va a servir también para tu IPER. No es que todo depende de ahí, pero es uno de los factores que te ayuda a identificar qué peligros y riesgos debes colocar en tu matriz IPER. Entonces, en este ejemplo, recuerda, ¿no? Que identificamos los peligros y los riesgos, ¿no? Recuerda que era un peligro era todo lo que es inherente a la actividad, y el riesgo venía a ser la probabilidad y severidad de que te pueda causar daño, ¿de acuerdo? Entonces, ahí realizamos la identificación de los peligros y riesgos, y una vez que los identificaste, realizas la evaluación del riesgo, ¿de acuerdo? Yo te recomiendo, porque he visto que en algunas matrices solamente lo hacen una vez, yo te recomiendo que lo hagas 2 veces, que identifiques un riesgo puro y un riesgo residual. A muchos auditores les gusta pedir la doble evaluación del riesgo. Te piden el riesgo puro y también te va a pedir un riesgo residual. Entonces, te recomiendo que en tu IPER consideres ambas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el riesgo puro es la evaluación inicial de tu riesgo. Es un riesgo que tú estás considerando sin ninguna medida de control. Es un nivel máximo de riesgo. Entonces, tú identificaste tus peligros y tus riesgos, y a ese riesgo lo vas a evaluar y vas a considerar que no hay ningún control, como si fuera una evaluación inicial. Por eso es que también decimos que en esta evaluación de riesgo puro es muy similar o casi que reemplaza a lo que es la línea base, porque estás iniciando, ¿no? O sea, no hay ningún control y cómo viene tu evaluación. Luego tenemos el riesgo residual, y el riesgo residual ya es una evaluación que tú realizas de tu riesgo después de que ya implementaste controles. Entonces, el riesgo residual viene a ser tu nivel real de riesgo. En el riesgo puro consideraste el nivel máximo que tiene el riesgo en tu actividad, y aquí en el residual ya sabes cuánto realmente es tu nivel de riesgo en base a la evaluación de los controles que ya implementaste. Y esto te va a servir para tomar decisiones, porque si tú tenías un riesgo, le metiste tus controles, y lo volviste a evaluar y te sigue saliendo muy alto, entonces significa que tus controles son deficientes, o no son adecuados, o te falta considerar algo más para poder terminar de controlar ese riesgo. Entonces, en base a eso vas a saber tomar las decisiones apropiadas para poder controlarlo. Ingeniero, ¿y cómo sé en qué nivel de riesgo yo voy a considerar si es un riesgo, si mi riesgo es aceptable o no aceptable? Bien, entonces, recuerda, como te decía al principio, que la evaluación de riesgo lo haces a través de la combinación de 2 factores, que vienen a ser la probabilidad y la severidad. Entonces, para evaluar el riesgo tienes que usar estos 2 factores. Tienes que considerar los criterios para probabilidad y para severidad. En el caso de la probabilidad, se consideran 4 factores importantes. ¿Y cuáles son? Las personas expuestas, si existe o no existe procedimientos de trabajo, si hay o no hay capacitaciones, el tiempo o la frecuencia de exposición
a ese riesgo, no a la actividad, sino al riesgo, y la suma de estos 4 factores es que vas a obtener la probabilidad. Entonces, esto ya te despliego un poquito más, y por eso te decía que a veces al trabajador es un poco difícil poder hacer lo que entienda al respecto, ¿no? Que él conozca, porque él agarra, ve un montón de letritas, ve varias columnas con números, diferentes cifras, y él a veces no puede entenderlo, ¿no? ¿Y por qué es tanto? Algunos de repente ni se tomarán el tiempo de leerlo, pero es importante que ellos conozcan este tipo de eventos. Entonces, ¿a qué nos referimos con personas expuestas? Nos referimos a cuántos de mis trabajadores están expuestos a la realización de esa actividad. Procedimientos, si es que hemos definido o no hemos definido procedimientos. Capacitaciones, si hemos capacitado o no hemos capacitado. La frecuencia de exposición, qué tan periódico o cuánto dura la exposición a ese riesgo. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Aquí en este cuadrito lo pueden ver de mejor forma. Tenemos personas expuestas en un rango de 1 a 3. Algunos autores prefieren evaluar de 1 a 4, de 1 a 6 incluso, pero yo te recomiendo así, de 1 a 3. Si tienes pocas personas expuestas, digamos, de 1 a 3 personas como expuestas a ese riesgo, entonces ponle un nivel 1. Si tienes de 4 a 12, le pones un nivel 2. Si tienes más de 12 personas expuestas, le puedes poner un nivel 3. Ahora, procedimientos. ¿Hay procedimientos? ¿No hay procedimientos? Si tienes un procedimiento, existen los procedimientos, estándares, documentación, y es satisfactorio y son suficientes, ponle un nivel 1. De repente tienes un procedimiento, pero no es suficiente, no satisfaces. Un procedimiento como que hiciste una hojita, agarraste una hojita, escribiste un texto, llenaste la hojita y ya está, la difundiste. Entonces, de repente no es suficiente, no está bien estructurado. Entonces, con el nivel 2. Y si de plano no hay ningún tipo de procedimiento, le vas a poner un nivel 3 en procedimiento. Esto es solamente para probabilidad. En capacitación, si tu personal lo capacitas, lo entrenas, el personal conoce el peligro, conoce sus riesgos, sabe prevenir, sabe reducir ese riesgo, entonces le pones un nivel 1. Si haces las capacitaciones, las convocas, los entrenas, el personal lo conoce porque ya le difundiste, pero no toma acciones de control, o el personal simplemente pues no está atento a la capacitación, puedes darte cuenta porque no está atento a la capacitación, o lo convocaste y no asistió, entonces tu capacitación no es del todo efectiva. El 2. Si no das ninguna capacitación, no convocas a tu personal, no lo entrenas, no lo formas, entonces obviamente tu nivel va a ser máximo, no le pones un nivel 3. Y la exposición al riesgo. Si estás expuesto al menos una vez al año o de forma muy esporádica, le pueden poner un nivel 1. Si es al menos una vez al mes o eventualmente, pones un nivel 2. Y si está expuesto al menos una vez al día o permanentemente, un nivel 3. Recuerda que esta exposición es al riesgo, no a la actividad, ¿no? Ingeniero, mi actividad lo hago todos los días. Pues no le vas a poner nivel 3 porque lo haces todos los días. Si está expuesto a un riesgo todos los días, ahí es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si está o no está expuesto al riesgo? Bueno, también lo puedes considerar en base a esto. Si no tiene capacitación, no tiene procedimiento y hay muchas personas expuestas, ¿crees que esté expuesto una vez al año al riesgo o estará expuesto todos los días? Si no tengo nada, es obvio que va a estar expuesto mayor cantidad de tiempo, ¿no? Hay un riesgo inminente ahí que no estoy controlando y que obviamente va a hacer que mi trabajador esté expuesto a ese riesgo de forma mucho más frecuente. Ahora, ¿por qué consideramos esto? Porque, por ejemplo, como te decía, ¿no? Manejar el riesgo es básicamente una combinación de probabilidad y severidad. Entonces, si yo tengo un trabajador que está expuesto a cierto riesgo, digamos, 15 minutos al día, y otro el que lo tengo expuesto 8 horas al riesgo al día, ¿cuál se va a accidentar? ¿El que tiene 15 minutos o el que tiene 8 horas? Obviamente el que tiene un tiempo más prolongado de exposición está más propenso o tiene más probabilidad de que le ocurra el accidente, ¿no? Al riesgo. Igual manera, si tengo un trabajador que está preparado, capacitado, conoce, controla, toma acción, y otro que es nuevo, que no le he dado ninguna capacitación, no conoce el tema, ¿cuál es más probable que se accidente? Obviamente el que no está capacitado. Si tengo una actividad, no hay ningún procedimiento al respecto, y tengo otra donde sí hay un procedimiento donde he establecido paso a paso qué hay que hacer y qué controles por cada paso, por cada tarea,
¿cuál se me va a accidentar? Obviamente el que va a hacer el trabajo a la de Dios. Y si tengo más personas expuestas, tengo un ambiente, 50 personas, mientras que en otro taller tengo solamente 2, ¿en cuál de los 2 es más probable que me ocurra al menos un accidentado? ¿Donde hay 2 o donde hay 50? Obviamente donde hay más cantidad de personas. Entonces, esa es la lógica para poder entenderlo. Y también, como te decía, luego de que evalúes el tema de probabilidad, hay que evaluar la severidad. Entonces, dependiendo del nivel de severidad, dependiendo el impacto de esa lesión, es que vas a considerar también el nivel para severidad. Entonces, si tu lesión, tu consecuencia, es una lesión, digamos, un golpe ligero, de repente te tomas el resto del día para recuperarte, pero al día siguiente ya estás completamente como nuevo, o bueno, al menos puedes trabajar, entonces consideras una lesión sin incapacidad, nivel 1. Si hay un ligero disconfort, incomodidad para el tema de la salud, por ejemplo, entonces le pones un nivel 1 también. Pero si es una lesión con una incapacidad temporal, o sea, te vas por lo menos 2, 3 días o más tiempo porque la lesión fue severa, o tienes un daño a la salud, una enfermedad ya, pero que todavía es reversible, le puedes poner un nivel 2. Pero si ya de plano es una lesión, una pérdida con incapacidad permanente, es irreversible, un daño a la salud irreversible, por ejemplo, entonces ahí tienes que ponerle nivel máximo. ¿Cuál sería una lesión con incapacidad permanente? Tipo, alguna amputación, por ejemplo, alguna incapacidad completa, quedarte cuadrapléjico, tener un golpe en el cerebro que te lastime y te deje ya con alguna discapacidad de por vida, o obviamente también el tema de perder la vida, ¿no? El tema de la muerte. Personalmente también, comparto, para mí, ¿no? En particular, a veces yo considero que el tema de tener una lesión que te deje postrado, para mí al menos yo lo consideraría muchísimo más dañino que que el tema de un fallecimiento, ¿no? Porque puede sonar un poco crudo, ¿no? Pero con el fallecimiento es simplemente que la persona falleció y ya el duelo a los familiares, el tema de la pérdida, que es obviamente irreparable, pero dependiendo también la gravedad de la lesión, si tienes una persona que se accidentó y quedó ya postrado de por vida, imagínate también el impacto que va a recurrir en sus familiares, en sus seres queridos, ¿no? Es una persona que simplemente no puede valerse por sí misma, es una persona que no sabemos cómo se siente porque a veces de repente ya no te puedes comunicar con esa persona, a pesar de que está ahí, y a mi punto de vista, podremos considerar que está en el mismo nivel, pero particularmente yo considero que eso es todavía muchísimo más severo. Entonces, es importante por eso realizar la correcta identificación de los peligros y los riesgos para poder evitar que ese tipo de eventos nos ocurran, ¿no? Lo lógico o lo que siempre se espera es reducir este nivel 3. A lo mucho llegar hasta el nivel 2, pero siempre lo ideal es llegar al nivel 1, no sobrepasarnos. Ahora, dependiendo del resultado, dependiendo de lo que obtengamos como resultado, vamos a obtener que nuestro nivel de riesgo puede llegar a ser trivial, tolerable, moderado o importante, ¿no? En base a esta escala de puntuación. Si tu puntaje es 4, tuviste 1 en todo, entonces digamos que es un riesgo trivial. Si tu nivel de riesgo salió entre 5 a 8, es un riesgo ya tolerable. Si salió de 9 a 16, salió moderado y hay que tomar más precaución. Si es de 17 a 24, es un riesgo importante, y si es de 25 a 36, ya es un riesgo intolerable. Entonces, ¿para qué me sirve categorizar de esta manera? Para yo poder entender si un riesgo es significativo o no significativo, y si es que debo o no debo implementar medidas de control. Por ejemplo, si salió entre trivial y tolerable, lo considero que es un riesgo no significativo. Entonces, ¿qué significa eso? Si está trivial, mis medidas de control tienen que mantenerse porque están siendo efectivas, tenemos que revisarlas periódicamente para seguir asegurándonos de que son eficaces, pero está controlado, no es una actividad que puedo seguir realizando. Si es un tolerable, bueno, necesitamos mejorar un poco, obviamente todo lo que esperamos siempre es llegar a un riesgo trivial, ¿no? Podemos mejorar, podemos seguir revisando los controles para verificar que no nos pase de tolerable a moderado, que no suba, sino que se mantenga, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, realizar las comprobaciones periódicas, asegurarnos que los controles siguen siendo eficaces, ¿bien? Si ya mi riesgo pasó a moderado, importante, intolerable, ya lo considero como un riesgo significativo. Significa que aquí es más probable que te vayas a accidentar, o si es que te accidentas, vas a tener consecuencias graves. Entonces, si es moderado, en algunos casos, algunas empresas pueden considerar continuar la actividad, pero indudablemente tienen que empezar ya a tomar acciones para poder controlar ese riesgo. Entonces, también depende, y eso es a veces algo que yo tomo cuando capacito sobre gestión de riesgos, enfocados en otro aspecto,
depende tu apetito, tu capacidad y tu tolerancia de riesgo, o sea, cuánto estás dispuesto a asumir como riesgo. Entonces la empresa considera de repente, ¿sabes qué? Mi riesgo aquí es moderado, pero esta actividad no se hace muy frecuente. Vamos a seguirla realizando, pero hay que establecer estas acciones. Que se siga realizando, pero se establecen estas acciones. Entonces ya es una decisión, como te decía, ¿no? Para la toma de decisiones, es una decisión que ya debería tomar la alta dirección respecto a qué se va a hacer. Y obviamente tiene que contar con la venia del comité, ¿no? Si el comité dice, bueno, consideramos que sí, porque, qué sé yo, por X motivos consideramos que se puede seguir haciendo la actividad, entonces ya consideremos, pero hay tanto de plazo, al siguiente mes tenemos que verificar que efectivamente el control nuevo ya se implementó. Como puede ser que el comité diga, no, disculpa, la alta dirección está equivocada, esta actividad sale moderado, pero para nosotros hay alta probabilidad de que el trabajador se accidente. Entonces, para nosotros no es aprobable este hiper y no lo vamos a aprobar hasta que establezcamos un control que sea más efectivo. Entonces, también podría darse el caso. Ya si es importante o intolerable, definitivamente la actividad no debería realizarse, ¿de acuerdo? Si ya es un riesgo que ha pasado ya del umbral del moderado, es muy probable, casi seguro, de que un trabajador se pueda accidentar. Y si se llega a accidentar, las consecuencias van a ser muy dañinas para ese trabajador. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ejemplo, ¿no? Aquí, dependiendo del tipo de lesión, hemos realizado el tema de elaboración para riesgo puro, en el cual para algunos, en el tema de irregularidades en el suelo, por ejemplo, hemos salido con un riesgo puro tolerable, mientras que en algunos hemos salido con riesgos moderados e importantes. Entonces, dependiendo de eso, hemos obtenido el nivel de riesgo. Realizamos la suma de estos factores para probabilidad, hemos asignado el nivel de severidad correspondiente, y en base a eso se ha determinado su nivel de riesgo. Si es significativo o no significativo. Entonces, luego de haber yo hecho esta evaluación, ¿qué tengo que implementar? Medidas de control. Entonces, estas medidas de control se van a hacer en base a una jerarquía. Hay 5 categorías para establecer los controles. Estas son eliminación, sustitución, control de ingeniería, los controles administrativos y los equipos de protección personal. ¿Bien? Como puedes ver, la eliminación está en la cúspide. ¿Por qué? Porque la eliminación es el método más efectivo para poder controlar un riesgo. Porque con la eliminación lo eliminas por completo. ¿Sabes qué? Yo tengo esta actividad que es riesgosa y es muy probable que un trabajador se me accidente de frente, ya sabes que esta actividad no la hacemos. Se acabó la fuente de riesgo porque estás eliminando la actividad. En la práctica es muy difícil que esto se dé porque pues eliminar actividades así como así no se hace en la mañana. Hay que ver la forma correcta de cómo hacerlo y cómo no afecte también a las operaciones de la empresa, pero es la forma más efectiva. La otra manera es sustituir, por ejemplo, reemplazas la fuente de un riesgo por otra más segura o menos riesgosa. Como ocurre, estás usando algún tipo de químico para alguna actividad y entonces como estás usando un tipo de químico, este químico de repente es altamente nocivo, entonces para controlar ese riesgo, decides reemplazarlo por otro que sea menos nocivo y que te dé resultados similares. Entonces estás sustituyendo, ¿bien? Control de ingeniería. El control de ingeniería es cuando estás implementando ya tecnología que te permite reducir el nivel de riesgo. Estás implementando, se me ocurre, maquinarias, equipos nuevos, automatizas algún proceso, reduciendo la participación de las personas en el proceso. Entonces, es un control de ingeniería. También lo consideras cuando estás implementando algún tipo de nueva herramienta, por ejemplo, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología, pero no necesariamente automatizada, ¿no? Todo depende de qué tipo de maquinaria estás colocando. Muchas veces he visto que tanto la eliminación como el control de ingeniería van muy asociados, porque principalmente para que un empleador, para que una gestión elimine cierta fuente de peligro, trata de reducir la participación de la persona y lo hace a través de los controles de ingeniería. Entonces, estos tres suelen estar bastante vinculados, suelen relacionarse bastante. Los otros 12 niveles, un poco menos efectivos, pero no significa que menos importantes, sí o sí deberíamos tenerlos, son los controles administrativos, es decir, brindar capacitación al personal, delimitar o señalizar, elaborar procedimientos de trabajo, y los equipos de protección personal, ya el nivel básico, el nivel que prácticamente toda empresa que quiere iniciar con seguridad, generalmente inicia con esto, entregarle al trabajador un casco, calzado de seguridad, entregarle guantes, algún traje especial, de repente si lo amerita, ¿no? Siempre deben considerar que el equipo de protección personal es el nivel donde ya lo demás no funciona o donde no lo puedes implementar.
No puedes empezar con EPPs, ¿de acuerdo? Cuando tú empiezas con gestión de seguridad o quieres controlar riesgos, tienes que asegurarte de tratar de pasar por estas etapas. Primero ver si lo puedes eliminar. Puedes implementar alguna medida, algo para eliminarlo. No puedes, bueno, entonces sustitúyelo. ¿Hay alguna forma de sustituirlo? No, tampoco no puedes, entonces ya, aplica algún control de ingeniería. Ve algo que puedas implementar para reducir ese nivel de riesgo. Y si ya no hay forma de evitar la participación de la persona, entonces establece algún procedimiento, capacítalo constantemente y ya como último recurso, implementan los equipos de protección. Ahora, ten en cuenta que implementar un EPP, darle un EPP a un trabajador, no simplemente nace de que, bueno, se me ocurrió darte un EPP para que te protejas y ya está. Tienes que tener en consideración el tipo de actividad que está realizando. Ahora, por ejemplo, ¿no? A un trabajador de mi sector, del sector eléctrico, no le vas a entregar un calzado de seguridad con puntas de acero, con punta de metal. ¿Me entiendes? Hacer un trabajo eléctrico no le puedo entregar con punta de metal. Tengo que entregarle obviamente un calzado con punta de baquelita, o un calzado de seguridad aislado, o botas de seguridad, dependiendo a qué nivel de tensión se va a ver expuesto. De misma manera, si le voy a entregar camisa ignífuga, tengo que saber a qué nivel de tensión o cuántas kilocalorías van a estar expuestos, para saber cuál va a ser las características, las especificaciones que tiene que tener este PP que le voy a dar al personal. Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente para que el área de compras, la área logística, el área que realice la adquisición de estos suministros, lo solicite como parte de sus especificaciones. El EPP tiene que adaptarse al personal, tiene que brindarle comodidad y tiene que protegerlo al tipo de riesgo. No le podemos dar un EPP simplemente por darlo, simplemente para que se vea que tiene el EPP. El EPP, su función principal es cuando ya todo lo demás falló, no hay forma de evitar que esté expuesto al riesgo, pero al menos voy a asegurarme de que si tiene alguna lesión, la lesión va a ser mínima. Para eso es el EPP, ¿no? Para proteger su cabeza, para protegerlo de quemaduras, para protegerlo de cortes. Entonces, para eso generalmente. ¿Bien? Entonces, una vez que yo he identificado mis niveles de riesgo, establezco los controles en base a cada una de estas columnas, como pueden ver. Algunos deciden colocarlo en una sola columna y aquí en esta indicar qué jerarquía de control es. También es válido si desean hacerlo de esa manera. Nosotros, aquí mi área de seguridad ha preferido ser más específico, entonces ha elaborado de esta forma. Entonces va identificando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del COVID. En control de ingeniería pedían que todos estén vacunados, o recomendaban que todos estén vacunados porque tampoco ya no los podíamos obligar a muchos que no quisieran. El tema del uso de mascarilla, que viene a ser ya facultativo, por ejemplo, en últimas instancias. Entonces, todo lo que se le puede entregar al personal o se le puede brindar, ya se considera, ¿no?, como parte de las medidas de control. Principalmente en la práctica es muy difícil poder encontrar estos tres. Es lo ideal, y recuerda que es más efectivo porque estos tres no dependen tanto de la persona, o sea, son controles que ya están, implementaste, y pueden funcionar por sí mismos o requieren una participación mínima de la persona. Sin embargo, estos dos, el tema de dar una capacitación, el tema de elaborar un procedimiento, de dar un EPP, dependen mucho que la persona se comprometa a usarlo y a usarlo apropiadamente. Porque si ya haces la capacitación, si no te escucha, no te va a servir. Elaboras tu procedimiento y lo difundes, pero si la persona le hace caso omiso al procedimiento, no te va a servir. Si le das un EPP, y es más común, le das el EPP, va a campo y se olvida o simplemente no quiere ponérselo porque le dificulta las actividades, no te va a servir tampoco. Entonces, por eso es que siempre hay que hacerle la sensibilización constante al personal respecto a que tiene que usar este tipo de implementos. Entonces, vuelves a evaluar, ya considerando todos estos aspectos, y ya debería considerarte todos como tolerables. Si no salen todos tolerables, tipo que sale alguno más alto, tienes que implementar pues tus acciones, tienes que volver a revisar tus acciones e implementar nuevas acciones, establecer planes o programas de trabajo. A esta nueva implementación de acciones en base a que tu riesgo residual no fue controlado, le llamamos planificación de la actividad preventiva. Hay algunos auditores que lo piden de esa manera, te piden, dame tu plan de seguridad, dame tu programa de seguridad, dame tu programa del servicio de seguridad y dame tu planificación de actividad preventiva. Entonces, en una auditoría nos pidieron estos cuatro, nosotros entregamos el mismo documento y nos observaron, nos dijeron que no era lo mismo. Preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, y ellos nos dijeron, tienes tu hiper y en tu hiper has identificado peligros y tienes algunos que son muy altos, no están bien controlados. Entonces se supone que ustedes van a implementar acciones para controlarlos, ¿no?, para reducirlos.
esas acciones que identificaste para controlar los riesgos, los riesgos significativos o los riesgos más altos que tengas, los riesgos más importantes, a eso se le llama planificación de actividad preventiva, porque obviamente tienen que seguir un plan, ¿no? Tienen que seguir un cronograma, un plazo, deben contar con un responsable, tienen que evaluar que efectivamente sea implementado y que su eficacia sea la que se espera. Entonces, en base a eso es que podemos determinar, ¿bien? Ingeniero, no me ha quedado del todo claro. ¿Podemos verlo con un ejemplo? Pues, te voy a traer aquí una actividad, supongamos, ¿no? Tenemos acá un cambio de luminaria, se me ocurre. Vamos a agarrar algo de mi sector porque es algo que domino un poquito más. Tenemos un trabajador que va a hacer trabajo en altura, a más de 9 metros, realizando el cambio de una luminaria en un alumbrado público. Entonces, aquí mi peligro obviamente va a ser trabajo en altura, y el riesgo que yo me voy a enfocar para evaluar va a ser mi riesgo de caída de desnivel, ¿bien? ¿Qué le puede ocurrir si que se cae? Imagínate, puede fracturarse, puede tener una lesión severa, puede ocasionarle la muerte, incluso si se cae, ¿bien? Vamos a traer aquí la fórmula para la probabilidad, personas expuestas, procedimiento, capacitación, exposición, y vamos a traer también, lo vamos a combinar con la fórmula del riesgo, que es multiplicando con severidad, para de eso obtener tu nivel de riesgo, ¿bien? Recuerda que de esta fórmula de acá vamos a sacar tu nivel de riesgo. Recuerda que lo vamos a evaluar 2 veces, una para riesgo puro y la otra para riesgo residual. Entonces, vamos iniciando. Tenemos que este trabajador, vamos a suponer, de acuerdo a la forma más básica, este trabajador realiza ese trabajo no con la grúa, lo realiza con una escalera. Realiza una escalera, sube todas sus cosas con la escalera, va subiendo, y tengo como, pues digamos, haciendo esta actividad, tengo como no sé, se me ocurre a 20 personas. 20 personas están haciendo esta misma actividad, y todas la realizan con escalera, todititos. Entonces, como tengo... Bueno, ya no digamos 20, estoy exagerando mucho. Tengo 5 personas, 5 cuadrillas, donde las 5 personas están usando escaleras y están expuestos a este tipo de riesgo de caída. Entonces, como tengo 5 personas, estoy en el rango de 4 a 12, entonces le pongo un nivel 2 de exposición. Bien, estoy considerando el nivel de exposición de personas al riesgo. Ahora, no tengo ningún procedimiento, soy una empresa pues que no se preocupa, no he hecho ningún procedimiento, simplemente le ordeno, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Subes por la escalera y haces el cambio nada más de frente, y tú sabes cómo hacerlo porque tú tienes especialista, tú eres técnico electricista, tú debes saberlo ya. Entonces, no hay procedimiento, no hay una serie de pasos de cómo debo hacerlo, qué debo hacer primero, qué debo hacer después. Entonces, como no hay procedimiento, le voy a poner un nivel 3 para procedimiento. Capacitaciones, no hay tiempo de capacitar, tenemos que trabajar porque la producción no puede parar, tengo que cumplir mis metas de producción. De acuerdo, no hay capacitaciones. Nivel 3. Ahora, lo que te decía al inicio, si es una actividad donde tienes muchas personas expuestas, no hay controles, no capacitas, no hay procedimientos, ¿qué tan frecuente crees que este trabajador va a estar expuesto al riesgo? Pues, obviamente va a estar expuesto a una gran cantidad de tiempo, entonces le pones también un nivel 3. Entonces sumas, haces tu suma aquí y te va a salir un nivel 11. De probabilidad, todavía estamos en probabilidad. Ahora la severidad, igual. Yo me pregunto, si un trabajador haciendo trabajo en altura por encima de 9 metros se cae de esa escalera, así usa su IPP, pero se me cae en una caída libre completa de esa escalera, y encima no sabemos cómo actuar ante ese tipo de situaciones, ¿qué tan severo crees que va a ser lo que le va a ocurrir? Vamos a poner un 3. Entonces, multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo. ¿Qué significa esto? Usamos la tablita de estimación de nivel de riesgo y vemos que 33 es un riesgo intolerable. Entonces, yo no puedo seguir trabajando de esta manera. No puedo mandarlo a mis 5 cuadrillas de trabajadores a andar con escalera, a subir sus cosas y encima no capacitarlo, ¿no? Ni siquiera enseñarle cómo usar bien su escalera, cómo realizar la actividad, darle su procedimiento. O sea, no puedo trabajar de esa forma, tengo que reducir esto. Entonces, vamos ahora que la empresa toma sus medidas de control, reduce el tema de uso de escaleras, de repente de sus 5, ahora solamente 3 están haciendo escaleras y todos están llevando más personas para poder apoyar, para poder servir, por ejemplo, para fijar la escalera, para alcanzar las cosas a través de una soga de servicio. Y aparte yo contrato o alquilo o compro definitivamente, o hacen la compra de un bracito como se ve acá, ¿no? Un bracito con canastilla, un brazo hidráulico. Entonces le presto más garantías de seguridad al personal. Aparte de eso, entonces como ya
yo tengo menos personas expuestas a este nivel a este tipo de riesgo, porque ya son menos las que van a estar expuestos, vamos a ponerle un nivel 1. Vamos a suponer también que reduzco mis cuadrillas. ¿Sabes qué? Ahora que tenemos la maquinaria, ya no necesito 5 cuadrillas. Vamos a trabajar con simplemente 2 o hasta 3 de repente, 2 de ellas con la maquinaria y una con escaleras. Vamos a reducir. El de personas expuestas, 1. Se supone que tengo que avanzar más rápido, ¿no? Procedimiento. Ahora que ya estoy tomándome más en serio la seguridad, les he elaborado un procedimiento de cómo realizar este cambio de luminaria. Aparte, les hemos elaborado un estándar para trabajos en altura. Ahora ellos saben cuándo sí deben subir una estructura, cuándo no, qué tienen que hacer primero, qué tienen que hacer después, qué tienen que hacer durante la actividad, qué deben hacer las personas que están con él a nivel de suelo mientras él hace la actividad. Entonces, tengo mi procedimiento y lo he difundido ya, nivel 1. A ese trabajador, como me va a hacer trabajo en altura todo el tiempo, sí o sí lo tengo que haber capacitado y entrenado. Trabajo en altura, indudablemente, y también en rescate en altura. Ahora él sabe qué hacer en caso se caiga y quede suspendido. Entonces, todos sus compañeros y él mismo sabe cómo tienen que actuar, cuánto tiempo tienen para poder salvarlo, y tienen los equipamientos para hacerlo. Les hemos enseñado cómo hacerlo, nivel 1. Entonces, tomando en cuenta esto, ya la exposición al riesgo también va a reducirse, porque ya es un trabajador que no va a la deriva, ¿no? Ya conoce, se le ha dado su procedimiento, ha sido capacitado, ha sido entrenado, y se le han dado los medios. Pero como ya tiene todo eso, bajamos también a 1. Sumamos y hemos bajado el nivel de probabilidad de 11 a 4. Ahora la severidad. Si este trabajador se me cayera, yo consideraría que el impacto va a ser mínimo, pero de repente tú quieres extremarte un poco y me dices, no, ¿sabe qué, ingeniero? Igual, si se me caen las consecuencias igual pueden ser muy graves, ¿no? Dependiendo de la altura a la que esté, dependiendo de cómo se dé la caída, dependiendo de las condiciones de este trabajador, está bien, dejémosle un nivel 2 de severidad. Entonces, multiplicamos y obtenemos un nivel 8. ¿Cuánto es nivel 8? Tolerable, no significativo. O sea, sigue siendo un poquito alto, porque igual las actividades que se realizan así en altura son de alto riesgo igual. Pero, como puedes ver, estamos reduciendo este nivel de riesgo. Entonces, de esa manera es como más o menos tú debes evaluar el tema de los riesgos de la actividad, de esa forma. Ahora, antes de pasar a las preguntas, para evitar también de que se me acabe el tiempo, me preguntaban bastante por el mapa de riesgos. Entonces, el mapa de riesgos es casi como una extensión de este hiper. La diferencia, porque no me vayas a confundir matriz de riesgos con mapa de riesgos. El mapa de riesgos es prácticamente un plano de las condiciones de trabajo. Puedes emplear diversas técnicas para que puedas identificar y localizar los problemas y acciones de promoción y protección de salud y los servicios que presta. O sea, básicamente es un plano, así de esta manera, en el cual vas a identificar, pues obviamente las áreas. Puedes incluir la señalización que le estás colocando, pero lo más importante que debe tener tu plano para que sea un mapa de riesgos es que tienes que identificar qué tipo de riesgos, a qué tipo de riesgos van a estar expuestos tus trabajadores y también qué tipo de EPPs van a usar. Cuando nosotros pasamos una auditoría en base a la ley, nos pidieron un mapa de riesgos y en una de nuestras sedes mostramos el plano o el mapa de evacuación y señalización. Entonces, en ese plano teníamos, ¿no? Tal cual, los ambientes, teníamos qué tipo de señalización le habíamos dado, salidas de emergencia, zona segura, con flechas habíamos indicado cuál era la ruta para salida de emergencia, pero nos lo observaron porque dijeron que no era un mapa de riesgos. ¿Y qué le faltaba para hacer mapa de riesgos? Le faltaba esto. Le faltaba identificar si en este ambiente ibas a tener un riesgo eléctrico o un riesgo mecánico, si estabas en un almacén, qué tipo de EPPs tenías que usar. Entonces, para que tu plano de señalización se convierta en un mapa de riesgos, tienes que haberlo identificado los riesgos a los que van a estar expuestos en dicha área. Puede ayudarte bastante el tema de la hiper, porque cuando tú realizas la identificación de tus peligros y riesgos, a un trabajador, dependiendo de dónde va a realizar la actividad, vas a saber más o menos a qué tipo de peligros y riesgos se van a ver expuestos. Cuando yo elaboro, por ejemplo, mis mapas de riesgo para actividades en campamento en portales, realizamos actividades en obra de construcción, suelo hacer así, ¿no? En mi hiper yo ya sé que ellos van a ver expuestos, por ejemplo, a riesgos eléctricos, si es que son en zonas energizadas, o a riesgos de caída. Entonces, en base a eso, es que en mi plano de ubicación, la ubicación general, el mapa donde me están dando, donde se está haciendo el proyecto, identifico, ¿no? Es que acá vamos a encontrar riesgos de trabajo, riesgos de caída, le vamos a dar su arnés, le vamos a dar, bueno. Entonces, eso identificamos en el plano
para que cuente con un mapa de riesgos para estar cumpliendo con lo que me indica, ¿no? Con la correcta identificación del mapa de riesgos. Este mapa de riesgos también tiene que ser aprobado por los representantes de los trabajadores, también. Recuerda que tus representantes, sus empleadores, sea comité o sea supervisor, tiene que haberte revisado todo. Ahora, también te hablábamos del ATS. Cuando tienes actividades no rutinarias, actividades que no has planificado, tienes que elaborar, tú tienes que llenar tu formatito de ATS o AST, también algunos lo llaman, ¿no? Análisis de trabajo seguro o análisis de seguridad en el trabajo, como quieras llamarlo, es lo mismo. Esto lo vamos a aplicar cuando un procedimiento no es adecuado para que ejecutes una actividad de forma segura, o estamos frente a una actividad no rutinaria, la cual no tenemos ni hiper ni procedimiento. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer un ATS? Es muy similar a lo que estamos viendo. ¿Qué haces primero? Primero vas a identificar qué tareas tienes. Por ejemplo, en este caso tenemos, ¿no? Retiramos una barra de esmerilada de una caja alimentadora. Luego introducimos la barra contra el esmeril para eliminar las rebajas. Luego depositas la barra en la caja de herramientas. Entonces, ya identificamos de mi actividad, ya identificamos cuáles son sus tareas, sus etapas. Ahora que ya identifiqué eso, tengo que identificar a qué potenciales riesgos voy a estar expuestos en cada una de esas etapas. Por ejemplo, para agarrar el tema de mi barra, me puedo lastimar la mano, o puedo lastimarme los pies si es que dejo caer la barra encima dejo caer la barra, me puedo lastimar los pies, me puede aplastar, es muy pesada. Cuando lo estoy cortando, el tema de las esquirlas, las chispas me pueden dañar la vista, me pueden irritar los ojos, se puede romper el esmeril, me pueden atrapar las manos, ¿de acuerdo? Entonces, y en el último, al momento de colocar, como ya lo terminé de afilar mi barra, me puedo cortar también, o si no igual que en la primera ocasión, si ya dejé caer la barra, me puedo lastimar. Entonces, como ya identifiqué los riesgos en cada una de estas etapas, voy a pasar ahora sí a identificar qué medidas de control debo establecer según cada caso. Entonces, por ejemplo, el tema de usar el equipo de protección adecuado para manos y para pies, utilizar camisas de manga larga, utilizar camisas de manga corta de repente, pero protección a los brazos igual, instalación extractores para el polvo, guardas para el esmeril, y por último, por ejemplo, retirar las barras para evitar que estén muy amontonadas en el lugar de trabajo. Entonces, toda esta identificación de las tareas, los peligros y las medidas, los riesgos y las medidas de control para estas actividades que no están siendo controladas, a eso es lo que le llamamos un formato de ATS. Yo, en coordinación con Félix, te voy a mandar también, porque me parece que no le he mandado, un formato de ATS para que lo puedas tener a la mano. Yo con eso voy a terminar la presentación. Ah, sí, me olvidaba. Ingeniero, cada cuánto yo debo actualizar mi IPRC? O sea, mi IPRC debo actualizarlo según qué, según si me ocurre un accidente, según qué. La IPRC la puedes actualizar, en primer lugar, la vas a actualizar por lo menos cada año, ¿de acuerdo? No puede pasarse de un año, como te decía al principio. Tu matriz no puede durarte más de un año. Segundo, tu matriz hiper sí o sí la tienes que actualizar en caso te ocurra un accidente. Recuerda que en el reglamento de la ley, con la modificatoria del 2020, te decían de que tienes que considerar para tu hiper las investigaciones de accidentes de trabajo. Entonces, siempre se asume por un accidente, y eso también te lo voy a explicar en la clase 6, que si se ha accidentado un trabajador es porque algo no se ha identificado, algo ha fallado en el sistema, en tus medidas de prevención o en tus medidas de control de los trabajadores. Entonces, todo ello, lo que sea la causa raíz que se ha identificado, tienes que asegurarte de que está identificada en tu matriz. Ingeniero, pero yo realicé mi investigación y tal cual, la causa de este accidente está como peligro, el trabajador no hizo caso. Entonces, considera la falta de, no se dice, el exceso de confianza o la falta de concentración al trabajo como tu peligro, tu riesgo. Porque sí o sí, de tu investigación accidente, tu IPAR tiene que mejorar. Entonces, si ya identificaste el peligro y él no lo entendió, eso significa que es un peligro también, o es un riesgo de que el trabajador no entienda tu IPAR y se puede accidentar. Entonces, tienes que actualizar. Siempre hay algo que cambiar en tu IPAR, ya sea añadirle el peligro o el riesgo, o ya sea cambiarle el control. De repente tu control fue el que falló, entonces tienes que actualizarlo también. La otra forma de cambiar el IPAR, es cuando, por ejemplo, en este tipo de casos, ¿no? De los OTS. Los OTS son porque te salió una actividad no rutinaria, algo que no esperabas hacer, tipo un mantenimiento correctivo, por ejemplo, o alguna actividad que no estaba considerada, pero
no significa que siempre vas a continuar con el ATS, ¿no? Se supone que en determinado momento lo ideal va a ser que elabores tu hiper para este tipo de actividad y tengas tu procedimiento a la mano. De esa manera va a ser mucho más efectivo. Entonces, cada vez que tú tengas alguna actividad nueva, cambies tu rubro. Por ejemplo, yo hoy tengo actividades se me ocurre, ¿no? En, en distribución, energía eléctrica. Póngate que de acá al otro mes, la empresa donde estoy, ya no solamente se dedica al rubro eléctrico, también me va a realizar una actividad en el sector de la construcción, por ejemplo. Pues también van a hacer aquí nuevas actividades, entonces yo tengo que elaborar un hiper para esas actividades, tengo que incrementar mi hiper. Si un mismo puesto de trabajo va a realizar actividades aquí, entonces tengo que actualizar también mi hiper e identificar los peligros y riesgos de estas nuevas actividades. Si mi técnico electricista, por ejemplo, está haciendo labores en distribución, en media tensión, en media, y yo voy mañana a empezar actividades en baja tensión, que ya es un nivel de tensión menor, entonces también tengo que actualizar mi hiper e identificar a qué peligros y riesgos se va a ver expuestos según el nivel de tensión que va a tener. No es lo mismo el nivel de tensión en media que en baja, no son los mismos peligros y riesgos, entonces tenemos que identificarlo también. O incluso aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que cuando, según el área geográfica, tenemos una sede en Trujillo, una sede en Cajamarca, a veces también adaptamos en base a cada zona, porque cada zona, según también las condiciones naturales que tienen, son distintas, entonces también a veces lo consideramos. Y el otro punto es eh, que, por ejemplo, en el caso de alguna auditoría, alguna observación que tengas, o en el caso de que en tus monitoreos ocupacionales te haya salido alguna observación, entonces también sería recomendable que actualices este hiper y tomes en cuenta los resultados del informe para que puedas continuar con la mejora continua. Recuerda que tu hiper tiene que estar constantemente actualizándose para estar acorde a la realidad de las personas. Pasa mucho también en auditoría de que uno va al trabajador, y esto también lo he visto yo mismo, tiene su hiper, miras los peligros y riesgos y el personal lo conoce muy bien, pero cuando le preguntas por el control, él te dice, sí, mira, yo este control lo tengo de esta forma, tal, tal. Pero en su hiper ellos han declarado algo completamente diferente. Y no solo en el hiper, en cualquier matriz o cualquier control que tú hayas establecido en diferentes tipos de gestión ambiental, en antisoborno. Entonces, tenemos que ser coherentes. Lo que ya hemos declarado en el hiper tiene que verse reflejado en la realidad. Si no se está cumpliendo así, tienes una de dos. O implementas lo que dice tu control o adaptas tu matriz a lo que dice la realidad. Pero claro, tienes que asegurarte nuevamente de que los controles que están haciendo la realidad son realmente efectivos. Para eso es muy importante justamente contar con la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que van a desarrollar la actividad. Uno como supervisor de seguridad puede pensar, ¿no? Yo considero desde el área de seguridad que para hacerlo seguro lo tienes que hacer de esta forma. Pero el trabajador de campo de repente le dificultas más el trabajo y no le prestas realmente todas las garantías de seguridad. A mí me pasaba, por ejemplo, que teníamos trabajadores en la época de pandemia que estaban haciendo huecos para izar postes o zanjas, estaban excavando zanjas, y una vez nos observaron porque en el hiper no le habíamos considerado que se pongan la mascarilla cuando están haciendo huecos o zanjas. Y nosotros decíamos, no, consideren, ya está bien, estamos en época de pandemia y todo, pero ellos trabajan solos, o sea, tú tienes un trabajador acá y tienes otro en un punto mucho más distante. Están delimitados, han puesto un cerco alrededor, han un mallado delimitado para que no entren más personas. Estamos bajo el sol, el trabajador está haciendo trabajo pesado, excavando, y quieres encima ponerle una mascarilla o un respirador, lo vamos a sofocar. Entonces, es necesario adaptar los controles a lo que realmente me muestre la realidad, ¿no? A lo que se adecua al trabajador. Algo que le ayude a poder prevenir riesgos y no generar riesgos nuevos, ¿no? ¿Qué pasaría a ver si mi trabajador está así, en pleno sol, con el polvo, trabajando, con mascarilla, con doble mascarilla encima, y todavía con protector adelante, y se descompensa, le da un golpe de calor, no tiene cómo hidratarse? ¿Qué le va a pasar entonces? O sea, ya me evito el tema del COVID, pero que le agrego un nuevo peligro. No puede ser tampoco el caso. La idea es tratar de reducirlos. Y lo otro que también tienes que considerar en tu matriz hiper es que sí o sí tienes que garantizar que todos hayan participado. Todos los trabajadores tienen que haber participado en la elaboración del hiper. ¿A qué me refiero con esto?
Me refiero a que de alguna manera tú tienes que acreditar que todos conocen su propio hiper, han recibido el hiper respectivo y han participado en su elaboración. Yo preguntábamos a veces a auditores, ¿significa que tiene que figurar la firma de todos mis más de 100 trabajadores en mi hiper? ¿Tengo que poner sus 100 firmas, tengo que colocarlos ahí? No, pero puedes hacer lo siguiente. Elaboras una lista de asistencia, la lista de asistencia va a ser tu principal registro para cualquier tipo de evento que tengas. Elaboras una lista de asistencia, a capacitación, a difusión, pues, ese formato también te lo voy a mandar. Le indicas ahí, ¿no? Elaboración o actualización o revisión o difusión, preferencia ponle elaboración o revisión y actualización, de preferencia, de la matriz y per se tal, y le pones el nombre del puesto, le pones el nombre de la matriz y per se. Haces pasar esa lista de asistencia a todos tus trabajadores, obviamente difundes la matriz y per se también, pues no solamente la vas a hacer firmar, y con eso estarías cumpliendo parte de la ley, el tema de que todos participen. Y claro, tienes que asegurarte de que todos realmente hayan firmado y todos hayan participado en la identificación de sus peligros y riesgos. A veces el trabajador no quiere involucrarse, a veces simplemente acepta. Está bien, pero dale la opción a que participe. Llámalo, siéntalo, díganme, señores, vamos a revisar nuestra I per C cuenta con esto, la evaluamos de esta manera y hemos considerado esto. ¿Alguno quiere cambiar algo? ¿Alguno quiere añadir algo? Por ahí algunos sugerirán, ¿no? Ingeniero, ¿sabe qué? Yo la vez pasada lo leí y vi que salía esto de acá, pero en la práctica no hacemos eso porque nos dificulta por tal y tal motivo. Se genera ahí la forma. Ingeniero, si mi hiper ya está firmado por mi comité, ¿no es suficiente? No, en realidad no es suficiente. O sea, ya aseguraste de que el comité participó, pero también hay que hacerlo extensivo a todos los trabajadores. Cuando te ocurra un accidente, y te lo digo por experiencia personal, cuando ocurra un accidente, la SUNAFIL te va a pedir sí o sí que ese trabajador haya conocido su hiper relacionado a esa actividad o puesto de trabajo, por así decirlo. Entonces, la manera de acreditar eso es generar los registros en físico y difundirlo constantemente. Esa es la manera apropiada para poder hacer la gestión de los peligros y riesgos. ¿Alguno tuviera alguna pregunta referente al tema o alguna pregunta que tenga? Por favor, pueden hacerlo. Aprovecho estos minutos para poder hacer las preguntas respectivas. Recuerda que para tener examen, me gustaría que el tema te haya quedado claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta al respecto? ¿Les ha quedado claro que es un peligro, que es un riesgo? Sí, muy bien. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de repente? ¿Algo que le gustaría saber? ¿Algo más que le gustaría que le... algo para hacer el mapa de riesgos? Ah, ya. No, en realidad, he conocido muchos ingenieros que utilizan el AutoCAD, elaboran... Yo, por ejemplo, a veces me apoyaba bastante con un residente de obra, le pedía su ayuda para elaborar el plano de los ambientes, de las oficinas, por ejemplo, y le pedía de apoyo a él en AutoCAD, porque él manejaba más el AutoCAD, que él pusiera la señalización, por ejemplo, ¿no? En el AutoCAD se puede colocar la señalización. Entonces, me apoyaba con eso. Cuando él no podía, una vez que él no pudo, me acuerdo, y yo tenía sí o sí que sacar un mapa de riesgo porque estábamos contra el tiempo, él no estaba, lo que hice fue, del plano que ya teníamos, del plano de las oficinas, lo exporté a Word, por ejemplo, y en Word le empecé a poner las imágenes. O sea, no hay limitaciones para eso. Lo ideal sería que tu plano, pues obviamente lo saques de AutoCAD, es mucho más, te permite hacer una mejor delimitación del ambiente de trabajo, pero luego puedes exportarlo y puedes colocar tus señalizaciones. Yo estaba buscando en la norma respecto a si hay algún requisito mínimo que te pidan respecto al mapa de riesgos, tipo la identificación y todo eso, pero la verdad, en base a ley 23783 al menos, no lo he encontrado. Entonces, he visto que algunos sí me pasan su mapa de riesgos que tiene que firmarlo tal o tal profesional. Considero que, bueno, yo no lo he visto en la norma, pero considero que sí es una buena medida porque obviamente le da otro tipo de validación, pues, ¿no? A este documento nos permite asegurar de que es un documento, obviamente, que cumple con todos los requisitos mínimos, ¿no? Todos los caracteres que se necesitan. ¿Qué más? ¿Alguno más que tuviera alguna otra pregunta? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí, te escucho, buenas.
A ver, Shelby, para responder tu pregunta, el ATS es algo que vas a sacar de momento. O sea, el ATS no es que te vas a sentar en tu computadora y lo vas a empezar a llenar ahí. El ATS es prácticamente un formato que vas a imprimir. Se me ocurre, ¿no? Lo veía este ejemplo la vez pasada. Estás trabajando, una máquina se malogró y hay que darle mantenimiento urgente a esa máquina porque si no tu producción de todo el día se va a parar. Entonces, llamas a tu técnico, pero esta máquina es la primera vez que se te malogra y es la primera vez que le van a dar este tipo de mantenimiento. No hay hiper y no hay procedimiento. El técnico que va a venir a hacerlo sí sabe cómo repararlo, pero obviamente hay que considerar qué peligros y riesgos tiene. Entonces, como no hay tiempo para hacer una hiper, porque eso toma obviamente su proceso, hay que elaborar su procedimiento, todo eso, y no podemos esperar todo ese tiempo para que la máquina vuelva a operar. Entonces, ahí es donde sale un ATS, se hace de momento para poder controlar esa actividad que no estaba prevista, pero que tiene que tener su adecuada identificación de peligros y riesgos. Por eso el procedimiento para elaborar el ATS es muy similar al hiper, porque vas a identificar las tareas para esa actividad, vas a identificar los peligros y los riesgos para esa actividad, principalmente los riesgos, y vas a establecer qué medida de control tienes. Y lo vas a elaborar obviamente en compañía de la persona que está haciendo ahí. Vas a llevar tu formato ATS, le vas a decir, no, a ver, técnico tal, ¿cuáles son las tareas que van a hacer acá? Te digan, bueno, primero vamos a desmontar esto, luego vamos a hacer esto de acá, hay que cortar la energía acá, ya, muy bien. ¿A qué riesgos podríamos estar expuestos aquí? Entonces él te dirá, no, bueno, mira, si acá no tengo cuidado, esto puede caerme encima, acá puede quedarme atrapada la mano. Mira, acá si me levantan aquí la llave de cuchillas, se energiza, me puedo electrocutar o la máquina va a empezar a correr y me va a atrapar. Entonces, ya, muy bien. ¿Y qué controles vamos a establecer? Bueno, acá de 5 reglas de oro, delimitado, bloqueado, aquí usar adecuadamente el casco, aquí usar este equipo. Entonces, todo eso establecemos en el ATS. Que sea de conocimiento de todo el personal, ahí como que falla un poco, ¿no? O sea, no es que no es que ya tengo mi ATS y ahora el día de mañana lo voy a difundir a todos, sino que este ATS tiene que haber sido elaborado con las personas que van a hacer esta actividad, que obviamente no van a ser todos, y obviamente ese ATS lo va a firmar el personal que va a trabajar en esa actividad, puede ser 2, 5, la cantidad de personas que sea, pero es simplemente para no rutinarios. Entonces, cada cuánto se hace, cada cuánto tú vas a tener actividades no rutinarias. Si ya las tuvieras planificado desde antes, lo ideal es obviamente que ya esto ya no va a ser no rutinario, ¿no? Ya lo tienes planificado, entonces tendrías que elaborarlo y ahí tendrías ya que elaborar un hiper. Ya cuando ya lo elaboras de forma ya para que quede ya perenne y lo vas a actualizar cada año obviamente, y ahí sí hay que hacerlo difundir al personal, ahí sí ya hablaríamos de un hiper y de un procedimiento escrito de trabajo seguro o PETS, y ya no sería un ATS, ¿no? El ATS es para una actividad puntual, no rutinaria. He visto que también lo llenan a ver la ATS en las mismas actividades que figuran en los IPRC. Sí, yo también he visto algunas empresas que lo solicitan incluso, en obras sobre todo, te dicen, no sabes qué, tu ATS, obligatorio tu ATS, y se elabora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hacíamos en nuestra charla de 5 minutos, parecido, en nuestro formato de charla, poníamos el tema de charla, hacíamos formar el personal, hacíamos inspección de BP también, y ahí teníamos un pequeño cuadro para identificar peligros, riesgos y controles de las actividades que se iban a realizar. Entonces, depende también de la empresa cómo lo quiera realizar. Es muy parecido, pero como te digo, lo ideal sería que el ATS solo se llene en las actividades no rutinarias, actividades puntuales. Si ya lo vas a realizar diario, mejor tenga un IPC y mejoras la difusión de ese IPC. Yo también he visto, por ejemplo, en nuestro sector, que lo que se suele hacer bastante es difusión de procedimientos. Todos los meses allí me llegan montones de listas con procedimientos y matrices hiper que han sido difundidas al personal, como capacitación de 1 hora, media hora, se le da lectura completa al hiper y se les explica al personal y se recibe de ellos, ¿no? La retroalimentación de repente que te indica si está bien o está mal o algo que no entendieron. Ahí Rubén me pregunta si el EPP tiene que entregar la talla necesaria para su uso. Sí, o sea, el EPP debería ser a la talla, ¿no? O sea, por ejemplo, lo más común, el tema de los zapatos. No le puedes dar a un trabajador un zapato que le quede muy grande o muy entallado. El tema de un guante, por ejemplo, no le puedes dar un guante que le quede demasiado holgado a un trabajador. Entonces, tiene que ser de acuerdo a las tallas. Recuerda que el EPP tiene que brindarle comodidad al trabajador, no tiene que obstaculizarlo. A veces me acuerdo cuando estaba haciendo mis primeras prácticas,
que los trabajadores muchos se quejaban de que el guante era muy duro y no podían manipular adecuadamente las herramientas. Entonces, se realizó la coordinación con logística de manera de que se revisara con el proveedor, ¿no?, las características de este guante, y luego se terminó cambiando por otros que eran un poco más flexibles, pero que igual seguían brindando todas las condiciones apropiadas. No te vaya a pasar también que de repente por querer cambiar un EPP a otro que supuestamente es más cómodo, no brinde los mismos cuidados o sea de mala calidad y se te rompa muy a menudo. Entonces, si se rompe muy seguido, implica más costo. Tampoco no es la idea. La idea en seguridad es mantener el equilibrio. O sea, tanto como que las actividades se realicen de forma segura, se realicen dentro de los parámetros que garantizan la integridad de los trabajadores, pero al mismo tiempo no repercuta de manera muy significativa el tema económico de la empresa, porque al final, si vas a repercutir los recursos con lo que estás gestionando tu seguridad, ¿de dónde más vas a poder hacer un mejor trabajo? Entonces, tenemos que estar siempre de la mano, tenemos que encontrar el balance necesario para que las actividades de operaciones y de seguridad siempre vayan de la mano. ¿Cuánto tiempo normalmente toma elaborar un IPRC? Tenemos que poder hacer uno en clase. Yo lo veo muy difícil. Yo pensaba realmente poder sacar un IPRC como ustedes durante clase, pero lamentablemente el tiempo no nos da. He compartido con Félix un manual de IPRC de la SUNAFIL. Es de 2020, si tengan en cuenta que es de 2020, pero lo consideré porque ahí te indica varios ejemplos, en diferentes sectores incluso, de cómo hacer la identificación de los peligros y los riesgos. Yo creo que, y la metodología que usan para evaluarlos es muy parecida, por no decir la misma, que hemos nosotros también identificado en la presentación que hemos hecho hoy. Lo que sí puedo hacer, para facilitarles un poco, es enviarles el formato de la matriz IPRC. Tengo el formato de la matriz IPER, te lo puedo enviar vacío, junto con un listado de peligros y riesgos, para que ustedes lo tengan a la mano y puedan hacer la identificación de sus peligros y riesgos dentro de sus respectivas empresas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te toma elaborar uno? Sí, toma tiempo. Es trabajoso y toma tiempo. Depende bastante del tipo de actividades que vas a realizar, ¿no? Hay algunos que de repente los peligros y los riesgos van a ser muy similares, pero no los mismos, dependiendo qué tipo de actividades hacen, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, tengo un técnico electricista y un personal de apoyo que realizan las mismas actividades y están expuestos casi a los mismos peligros, pero la diferencia es que el personal de apoyo no interviene en labores eléctricas, simplemente hace labores, pues, un poquito más físicas, manipulando herramientas, haciendo excavaciones, y el técnico electricista, por ejemplo, realiza las actividades ya en contacto con la electricidad, o haciendo cortes de energía, o realizando trabajos en altura, cosa que el de apoyo no puede, por ejemplo. Entonces, en base a eso es que hacemos la diferenciación. En personal administrativo, de repente es un poquito más fácil, porque, por ejemplo, los mismos peligros y riesgos que tiene tu contador, por ejemplo, porque también debe tener su IPER, van a ser muy similares que las actividades administrativas que realiza un personal de recursos humanos. ¿En qué podrían diferenciarse? De repente, recursos humanos realiza viajes a otras sedes y el contador no, por ejemplo. Entonces, ahí, por ejemplo, podrías encontrar ya diferencias y las otras sí mantenerlas como similares. O, por ejemplo, tu encargado de logística también realiza labores administrativas, pero también tiene los peligros y riesgos a los que está expuesto cuando va al almacén. Entonces, ahí también tendrías que añadir. Yo te sugiero que logres identificar esos puestos de trabajo que identifiques uno en particular, hagas tu correcta identificación de tus peligros y riesgos y luego, en base a eso, a los demás puestos que vayas a evaluar, te guíes pues del que ya hiciste y te des cuenta, ¿no? A mí me ha ocurrido bastante, por ejemplo, que cuando hago esto y estoy empezando a desarrollar, me doy cuenta y digo, pero aquí en esta hiper me faltó considerar también este otro peligro que podría estar. Pues vas retroalimentando, vas creciendo en ambas bases. Entonces, de esa manera se hace. Otra manera que he visto también, particularmente no la he aplicado porque me pareció un poquito más trabajosa, pero sí más beneficiosa para el tema de control, es elaborarlo todo en un solo documento, en un solo Excel. Lo que hacen algunos es así, o sea, identifican los puestos en un solo, y todos los peligros y riesgos dentro del mismo Excel. Y cuando quieren filtrarlo, y cuando quieren saber por cada puesto específico, lo filtran y les salen los peligros y riesgos de ese puesto de trabajo ya por filtrado. Yo no lo he aplicado, la verdad, porque nosotros tenemos varios puestos de trabajo diferentes y elaborar así un solo documento, en particular, a mí me parece un poquito más trabajoso, pero
tendría yo que coordinarlo con mi área de seguridad, con los supervisores de seguridad de donde estoy trabajando para ver la manera de implementar. O sea, todo es posible implementar, pero hay que tomar en cuenta que toman tiempos. Hay que ver también si tenemos el tiempo o no para hacerlo. Cuando nosotros iniciamos con la implementación de sistemas de gestión de seguridad en la empresa donde estoy, por ejemplo, para revisar una hiper a veces nos tomaba todo el día, las 8 horas de trabajo, a veces un poquito más. Y eso también depende de que a veces las personas, como tenemos diferentes puntos de vista, sugerimos, ¿no? Sugerimos y sugerimos, decimos, no, mira, yo creo que debe considerar este, no, yo creo que este otro. Entonces, con todas esas sugerencias y esas discusiones respecto a lo que debe ir y lo que no debe ir, a veces se dilata un poquito más el tiempo, y ahí es donde a veces se generan estos retrasos. Trabajar el hiper sí es, como te digo, un poquito delicado y un poquito más trabajoso y largo, porque de aquí te va a salir prácticamente todo. Tus actividades para el plan de contingencia te va a salir de aquí. Tus procedimientos de trabajo tienen que derivarse de aquí. En tu procedimiento de trabajo, si vas a identificarte en un peligros y riesgos, tienes que identificar de dónde, de tu hiper. De si tú, para tu plan de actividades, para tu plan de seguridad, para saber qué capacitaciones le vas a dar, también va a salir de tu hiper. Tienes que saber en qué le vas a capacitar en base a los peligros y riesgos de tu hiper. Para saber qué EPP le vas a dar al personal, va a salir de tu hiper. Para saber qué procedimientos o qué estándares debes contar, va a salir de tu hiper. Entonces, prácticamente todo va a derivar de aquí del IPRC. Por eso es que este es un tema que he preferido tomarlo en toda una clase completa, no simplemente decirte, oye, mira, este es tu IPER, evalúalo así y toma el formato y ya está, ¿no? He querido detallarte un poquito más respecto a la jerarquía de controles, respecto a cada criterio para probabilidad y severidad, y qué debes hacer si es que no llegaste a controlar un peligro o un riesgo, porque es un tema básico, ¿no? Es un tema básico para el tema de la gestión de la seguridad. Bien, si hubiera alguna otra pregunta, les agradezco bastante por el tema de su atención. Recuerden que ya se viene su examen. Por favor, vuelvan a repasar las diapositivas antes de darlo. Si alguno no le haya quedado claro, si algún tema no les quedó claro, por favor también háganmelo saber. Les agradezco mucho a todos por el tema de su atención. ¿Sí? ¿Hay alguna otra intervención? Buenas. Sí. Hola. Quiero consultar, entonces la matriz hiper la hace según el puesto de trabajo o según la actividad que va a realizar la persona, porque muchas veces puede ser, por ejemplo, un carpintero en construcción, que normalmente los carpinteros en construcción normalmente están usando placas de acero para armar los encofrados y todo esto, ¿no? Entonces, Claro. Según el trabajo. Sí te entiendo. Como te digo, anteriormente nosotros, antes de que saliera lo del Decreto Supremo de 2020, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos en distribución nada más de 100 actividades diferentes, cada una con sus distintas tareas. Más de 100. Y nosotros teníamos un hiper por cada una de ellas. Cuando nos llegó auditoría, les dijimos, no, muéstrame tu hiper. Mostraron nuestras 100 hiper. Por puesto de trabajo. No, es que intervienen acá, pues, hacen esto. No, por puesto. Y el auditor te va a pedir por puesto. O sea, como te digo, la ley te pide los requisitos mínimos y el auditor se va a basar en eso. El auditor va a decir, muy bien, qué bueno que ustedes lo tengan por actividad, pero yo necesito por puesto. O sea, tengo que hacer un doble trabajo, si quieres, si es ideal de repente, o si tu cliente lo requiere, pero la ley te pide mínimo los puestos por puesto de trabajo. Entonces, sí deberías contar con una matriz por hiper. Si tienes un carpintero en taller, tienes que identificar por puesto de trabajo carpintero e identificar todas las actividades que realiza ese carpintero y cada tarea por cada actividad que va a realizar ese señor. Entonces, es más larga, hace más extensa la matriz, pero ya lo deja unificado en uno solo y además te permite hacer algo adicional, que también te indica la SUNAFIL, que tú tienes que entregarle una copia con recomendaciones de seguridad a tu trabajador cuando ingrese. O sea, cuando un trabajador ingresa a trabajar contigo, en planilla, con contrato, aparte de entregarle su reglamento, aparte de darle su inducción, porque es obligatorio darle su inducción, tienes que haberle entregado un listado con sus peligros y riesgos y recomendaciones de seguridad también. Entonces, facilita un poco más este tema porque ya que elaboraste tu matriz por puesto de trabajo, simplemente vas y le lanzas, pues, ¿no? Le dices, ¿sabes qué? Bienvenido a la empresa,
toma, le entregas su IPRC o le entregas, o le envías por medios digitales también, pero que firme un cargo, pues, ¿no? Firme un cargo y te indicas, he recibido de la empresa tal, mi matriz IPRC, conozco los peligros y riesgos, me comprometo a cumplirlos, ¿no? Porque tienes que asegurar todo eso se hace previo con un trabajador ingreso. Y sí, entonces es necesario contar con matrices por puesto de trabajo. Si gustas hacerlo por actividad, ayuda de repente a la gestión específica de esa actividad, es una buena práctica, nosotros lo hemos hecho varias veces, pero en sí la ley, lo que te va a pedir la ley es por puesto de trabajo y hay que trabajarlo de esa manera. Ingeniero, o sea, si yo tengo 60 puestos de trabajo, es decir, por categoría, ¿no? Nombre de puesto de trabajo, tengo 60 puestos de trabajo, tengo que tener 60 IPERs, sí, porque te van a pedir por puesto de trabajo, te van a pedir la IPRC. Algunos de repente, como te decía, sobre todo en el área administrativa, algunos sus peligros y riesgos se van a aparecer mucho. Ahí de repente te va a facilitar un poco el trabajo. Pero sobre todo por el área de operaciones, que son los más propensos a accidentarse también, dicho sea de paso. Entonces hay que considerarlo por cada puesto de trabajo. Bueno, espero que el tema les haya quedado bastante claro. Les deseo muchísima suerte en su examen.